Son las 8 en punto de la mañana, son las 7 de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo han empezado este día, que es jueves? Estamos a 19 de octubre del año 2017, nueva mañana de radio. Este es un día en el que les venimos explicando desde las 6 en punto. Es un día en el que puede pasar de todo y es un día en el que puede que no pase absolutamente nada nuevo. El asunto es que dentro de 2 horas termina el plazo. Esto seguro que usted sí que se lo sabe porque se lo hemos recordado varias veces a lo largo de estos últimos días. Termina el segundo plazo que le dio Mariano Rajoy al señor Puigdemont para que cese la rebeldía, abandone la insurrección y empiece a comportarse de una vez como un gobernante constitucional. Naturalmente el señor Rajoy no se lo dice a Puigdemont con estas palabras tan ásperas, no vaya a herir los sentimientos del líder insurrecto. Lo que le ha dicho reiteradamente el señor Rajoy es que regrese a la legalidad, regresa, estimado Carlas, por el bien de todos, o en expresión suprema del marianismo gobernante, para evitar males mayores y no tener que hacer lo que no quiero, Carlas. 10 de la mañana sonará la campana y se acabó. Entonces sabemos lo que se acaba, que es el famoso plazo, pero ignoramos lo que comienza realmente hoy. No se sienta usted, por tanto, descolocado. Sí, llegadas las 10 de esta mañana y sabiendo, como a estas horas ya sabemos todos, que hay tantas probabilidades de que Puigdemont recule como de que se peine con la raya al lado, o sea, ninguna probabilidad, no se descoloque usted si a las 9 de la mañana en la Moncloa ni respiran. El gobierno se siente más cómodo en el silencio que dando explicaciones, esto lo sabemos. Pero ocurre que a partir de esta mañana el foco ya no está en Puigdemont, ni en Junqueras, ni en la CUP. El foco ahora ya está en el presidente del gobierno de España, que habiendo constatado que el gobierno catalán no tiene intención alguna de restaurar el orden constitucional, más bien todo lo contrario, tiene él la obligación de restaurarlo. Y tiene la obligación de explicarnos a todos cómo piensa hacerlo. Digo más bien todo lo contrario porque el gobierno de Cataluña, en lo que están los 3 partidos que gobiernan Cataluña, que son el PDeCAT del profeta Artur Mas, la Esquerra del Santón Junqueras y la CUP, que quiere hacer volar Cataluña por los aires, han vuelto a hacer pandilla los 3 para inflar el globo este de la declaración unilateral de independencia. Pero otra vez con este asunto, dirá usted. Pues sí, pues otra vez. Los valerosos dirigentes del PDeCAT, que en privado dicen que esto se les ha ido de madre, pero que en público nunca lo dicen de esa manera, salieron anoche a explicar que si al gobierno se le ocurre aplicar el 155, el muy honorable presidente no tendrá ya más remedio, criatura, que levantar la suspensión de los efectos de la declaración de independencia, la parte contratante de la primera parte. Y por lo tanto, pues si la respuesta al Estado es el artículo 155, pues vamos a pedir que se levante esta suspensión, pero en todo caso el escenario electoral pues no lo tenemos ahora mismo encima de la mesa para dar respuesta a los últimos acontecimientos. Aparte contratante, ¿qué significa esto que dijo ayer Marta Pascal, que es la coordinadora del PDeCAT? Pues mire, significa lo de siempre, que primero dan por bueno un referéndum que fue un tongo, dan por válida una ley anulada por el Tribunal Constitucional, dan por comprobado que el pueblo de Cataluña quiere la independencia, aunque saben que no es así, dan por justificado pasarse el reglamento del Parlamento Autonómico por el arco del triunfo y después de hacer todo eso, le echan la culpa al Estado de que ellos tengan, oiga, ¿qué remedio les queda?, tengan que proclamar la Independent Republic of Catalonia, ¿no? Esto de help us, ayúdanos Europa, que España nos oprime. Desde ahora y hasta las 10 en punto de la mañana aquí en Tertulia, más de una voz, más de un punto de vista, más de una opinión. Estamos en tiempos de tecnologías muy avanzadas, pero se reivindica también la carta en papel, el correo postal y el burofax como instrumento para la actividad política de nuestro tiempo, para la alta política. Estamos a la espera de conocer la respuesta que por carta va a dar el presidente Puigdemont, a la respuesta que por carta le dio el presidente Rajoy, a la respuesta que por carta le había enviado Puigdemont al requerimiento que por carta le hizo llegar el gobierno de España. Si usted se está preguntando ¿cuándo va a terminar esto? La respuesta es nunca va a terminar. Terminan los plazos, eso sí, que se dan los unos a los otros, pero la situación sigue siendo la misma que era. Si le preguntas, por ejemplo, al PDeCAT si va a haber elecciones en Cataluña, te dice que todavía no sabe. Pero en todo caso el escenario electoral pues no lo tenemos ahora mismo encima de la mesa para dar respuesta a los últimos acontecimientos. Si le preguntas al gobierno de España si habrá elecciones en Cataluña y si acabó el problema, dice lo que dijo aquí el martes la ministra Montserrat. Si hace eso el señor Puigdemont,
¿Aquí no ha pasado nada? Yo he dicho que siempre lo ha sido así, pero ahora aún más. Una hora es una vida en política y, por tanto, no hagamos futuribles. Una hora es una vida, ¿eh? No me hagan futuribles. Esta mañana intentaremos, sin el menor éxito, resolver todas sus dudas sobre qué va a pasar con la cuestión catalana. A las 9 escucharemos, como siempre, la firma de Vicente Vallés, con Ignacio Rodríguez Burgos, el análisis económico de esta mañana. Buenos días, Ignacio. Saludos, buenos días. Y además hoy en la animación del programa, e incluso en el análisis, Tony Bolaño. Buenos días, Tony. Muy buenos días. Nacho Cardero. Nacho, buenos días. Buenos días. Ignacio Varela. Buenos días, Ignacio. Hola, buenos días. Y de Rubén Amón. Buenos días, Amón. ¿Qué tal? Buenos días. Una hora es una vida, dice la ministra de Sanidad. Mira, luego vamos a hablar de... Estamos en los laboratorios Roche esta mañana haciendo el programa. Vendrá enseguida Juan Ramón Lucas y vamos a hablar de la vida, precisamente. Vamos a hablar de la investigación. Y vamos a hablar del día en el que estamos hoy, que es el Día Mundial del Cáncer o contra el cáncer. Cada año son diagnosticados 27.000 nuevos casos de cáncer de mama en nuestro país. Por eso es fundamental que el diagnóstico sea precoz. Y por eso es tan importante la labor que realizan los investigadores y también los pacientes. Los primeros con su profesionalidad, los segundos con su generosidad van permitiendo que vayamos avanzando en el diagnóstico y también en el tratamiento. Y de todo eso vamos a ir hablando esta mañana aquí en la radio con sus protagonistas. Así suena la mañana de este jueves. La radio es Onda Cero. Y somos Fernando Ónega cada día a estas horas. Buenos días, Fernando. Muy buenos días, Alsina. Bueno, estoy deseando ver cómo me resuelves todas las dudas que seguimos teniendo a estas alturas. Qué optimista eres. Yo estoy atento a lo que se diga en este programa de la investigación contra el cáncer de mama. Y estoy atento a la carta, esperando la carta y su respuesta, segunda edición. Será el material del día y me temo que resulta fácil adivinar los contenidos de Rajoy y de Puigdemont. Puigdemont, reacciona usted, señor Rajoy, a la oferta de diálogo encarcelando a 2 soldados de la paz. Rajoy, su empecinamiento, señor presidente, me obliga a hacer lo que nunca quise hacer. Antecedente inmediato, pintan bastos. El PDK se reunió, dictó sentencia y dijo lo siguiente, que si hay 155, veremos si reavivamos la declaración unilateral de independencia y la proclamación de la República Catalana. Y algún oyente se preguntará, oiga, cronista, ¿no había dicho el gobierno que ofrecía elecciones a cambio de no aplicar el 155? Con esa idea nos acostamos ayer. Sí, señor, con esa idea nos acostamos ayer los más tempraneros. Pero la oferta de Rajoy tuvo respuesta negativa. Si estamos a setas, estamos a setas. Proclamaremos la República y elecciones en todo caso después. Y constituyentes. Y aquí mis preguntas. ¿Por qué los independentistas no aceptan esa oferta de urnas si eso es votar? ¿Qué les frena? ¿La debacle del PDeCAT anunciada en las encuestas o el miedo a que la mayoría separatista no lo sea tanto? Y por parte del gobierno, su oferta de urnas a cambio de 155. ¿Significa que es cierto lo que dice El País esta mañana, que gobierno y PSOE dudan sobre el alcance y el momento del 155? ¿Hasta dónde llega esa duda? ¿Es quizá miedo a sus consecuencias? Qué curioso, hasta hoy el 155 era para frenar la independencia. Desde hoy, la independencia es la respuesta al 155. Con ello, la situación al comienzo del 19 de octubre es todavía más compleja que antes. Los unos instalados en la declaración unilateral sin moverse, los otros obligados a cumplir la ley. Y en esas condiciones el independentismo no solo sigue pensando en la República Catalana, está también en las movilizaciones en la calle y resucitando esta idea de la desobediencia. Sí, no sé si eso es más de la CUP que de Esquerra y el PDeCAT, pero en eso andan. Desobediencia masiva no violenta, estilo Gandhi, decíamos ayer. Metidos en esos futuribles, que diría la ministra de Sanidad, ¿a qué conduce la proclamación de la República sin ningún país europeo, y creo que tampoco del mundo salvo Venezuela, acepta un Estado nacido de una violación de la Constitución? Alemania lo volvió a decir ayer, insta al independentismo a respetar la Carta Magna. Y hay otras novedades que merecen comentario. La imagen buena, representantes del Gobierno central, del Gobierno catalán y del Ayuntamiento de Barcelona para solicitar la Agencia Europea del Medicamento para la ciudad condal. ¿Servirá al menos para que algunos cenutrios entiendan que unidos se consigue más? Y si no se concede a la agencia, ¿será por miedo a la crisis política?
La incógnita, ¿por qué Montoro abre una cuenta en el Banco de España para gestionar los gastos de Cataluña? ¿Es la primera acción concreta del 155? El misterio de dónde ha sacado Artur Mas los 2,2 millones de euros. Lo quiere saber el Tribunal de Cuentas y yo pensaba que eso de ser investigado lo hacía la agencia tributaria. Respecto a las consecuencias de todo, anoten una nueva cifra. Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, vaya nombre, esta crisis le puede acabar costando a España entre 12.000 y 14.000 millones de euros. Y anoten una consecuencia política. Podemos, siempre lo suyo, ahora no quiere estar en la Comisión de Reforma Territorial. Nos priva de su sabiduría. ¿Es por el 155 o porque no se quieren mezclar con esa gente del PP, el PSOE y Ciudadanos? Y en el frontispicio de las frases, la del escritor catalán y premio Cervantes, Eduardo Mendoza. Esto es un lío que acabará mal. Se admiten discrepancias. Pero pasan más cosas en España, por fin. En la economía, la apasionante batalla por el liderazgo mundial de autopistas. ACS presenta una OPA por Abertis que supera en 2.000 millones la presentada por Atlantia. Y pasa que hay 4 nombres para el recuadro de honor. Ruth Beitia, la mejor atleta, que se retira. Eugenio Fontán, historia viva de la radio, que ha fallecido. Susana Griso, premio Ondas. E Isabel por antonomasia, Isabel Gemio, también premio Ondas. Todos los honores para ellas, porque la palabra felicitación se me queda pequeña. Todos los honores también para los periodistas de las radios catalanas que han sido galardonados también en esta misma edición de los Ondas por la cobertura de los atentados de Barcelona y de Cambrils el pasado mes de agosto. Así que todos ellos pues serán también premiados, que son unos cuantos, incluidos los nuestros de Onda Cero en Cataluña, serán premiados también en esta ceremonia, Fernando. Pues muy bien, pues venga, Alsina, a hablar de la carta. Bueno, de momento esperarla. De momento a ver si aparece la carta por algún lado, porque el asunto de la carta, claro, teníamos la duda de, pero el señor Puigdemont puede no responder nada y punto, y dejar pasar el plazo. Bueno, hay una información del diario La Vanguardia de esta mañana que dice que Puigdemont ayer en la reunión con el PDeCAT les contó a los dirigentes del PDeCAT lo que dice en la carta que hoy le va a hacer llegar a Mariano Rajoy, por eso pensamos que existe una carta. Sí, porque además da el detalle en La Vanguardia de que es una carta de tamaño algo menor que la anterior. Eso es, sí, sí. Lo cual le vamos a agradecer, no te voy a negar. Si en lugar de 2 folios lo dejan en un párrafo, pues... Bueno, y si queda un tuit sería magnífico. Fernando, que tengas un buen día, cuídate. Y hasta mañana. Buenos días. Yo lo único que le pido al señor Puigdemont es que actúe con sensatez, que actúe con equilibrio. Y en consecuencia la única vía posible que tiene el señor Puigdemont es restaurar la legalidad vigente y adelantar las elecciones. No podemos estar esperando a que el señor Puigdemont vea la luz o a que decide una asamblea de las CUP. El gobierno tiene que liderar, tenía que haber liderado. Si lo hace ahora, pues bienvenido sea. Desde nuestra perspectiva, elecciones normales o elecciones autonómicas, desde nuestra perspectiva no son una opción. Le hemos pedido al presidente de la Generalitat que si el Estado decide poner en marcha el artículo 155, pues que levante la suspensión. Que levante la suspensión. Menos mal que todos los días vamos contando minuto a minuto lo que pasa en esta historia, porque si no sería verdaderamente imposible entender nada de lo que dicen los dirigentes políticos a los que escuchamos. La señora Pascal, hemos pedido al presidente que levante la suspensión. ¿De qué habla esta? Pues habla de la suspensión de los efectos de la declaración de independencia que el presidente Puigdemont propuso al Parlamento de Cataluña y que digamos que es la manera que tiene el independentismo de decir estamos ofreciendo diálogo y por eso todavía no hacemos efectiva la declaración de independencia, pero como nos apliquen el 155, entonces sí que la vamos a proclamar. Bueno, en esta situación estamos. Con permiso de Ignacio Varela, de Rubén Amón y de Nacho Cardero, le voy a preguntar a Toni Bolaño, que es quien maneja, al menos en teoría, mejor información sobre lo que está sucediendo en la vida política catalana y que hoy firma una crónica, como siempre, muy interesante de decir, en el diario La Razón, sobre lo que podemos esperar de las próximas horas. Además, hoy el diario La Razón en portada yo creo que resume muy bien la situación. Dice que es muy posible que el señor Rajoy hasta el sábado no convoque Consejo de Ministros extraordinario y que el señor Puigdemont espere a ver qué pase en el Consejo de Ministros del sábado para ver si se sube al balcón a declarar la independencia o a que lo empujen, o lo que acabe ocurriendo. Tony, ¿qué sabes de estos últimos minutos? Dame alguna primicia. Bueno, de primicia nada. Yo lo que te puedo decir es que sé un poquito menos que ayer, porque cada vez salen más preguntas y la cosa se lía un poco más. A ver, yo creo que hay
hay una especie de tira y afloja a ver quién es el que resbala primero, porque ciertamente el Gobierno no convocará Consejo de Ministros hasta el sábado y seguramente no se aprobará absolutamente nada del 155 hasta jueves o viernes de la semana que viene, con lo cual ahí tenemos un espacio. Bueno, ¿qué es lo que puede pasar? Que Puigdemont levantará la suspensión o suspenderá la suspensión, que queda aquello como más redundante, y hará una declaración unilateral de independencia. Y aquí empezamos con escenarios. Escenario 1, que lo haga desde el balcón de la Generalitat, removerando viejos tiempos. 2, que se convoque la Asamblea de Electos, que es algo así como una especie de aquelarre independentista donde estarán diputados, alcaldes, concejales y todo perro pichichi que quiera asistir. Y 3, que lo haga el Parlamento, pero ahí, claro, ahí abrimos un melón diferente, porque si es una declaración votada en el Parlamento, pues se puede complicar la cosa. Un Parlamento que lleva ya no sé cuántos días cerrado. O sea, que hablan tanto de la vuelta de los tiempos de Franco, pues ahí tienen un ejemplo de cómo se cierra el Parlamento. Y luego convocar elecciones aprovechando que el 155 está en tramitación. Con lo cual, pues bueno, ahí tenemos la incógnita. Pero ¿por qué no se convocan elecciones? Porque todos están intentando meterle la carga de la prueba al contrario. Esquerra pide la independencia, pero quiere que convoque elecciones Puigdemont para así echarle la culpa de que es un flojeras y así pues poder presentarse como los garantes de la situación. El PDeCAT y Puigdemont pueden convocar las elecciones en trámite del 155 para preservar, como dijo ayer la señora Marta Pascal, para preservar la Generalitat, o sea, que no les quiten competencias. Y la CUP, que está, pues bueno, preparando ya la resistencia popular. Una resistencia que va a empezar en el momento que se tramite el 155 y que nadie espere que el 155 cuando se aplique aquí no haya, o sea, se acaba todo y todo está tranquilo y no ha pasado nada. Al contrario. Yo creo que es como decía Eduardo Mendoza, esto va a acabar muy mal. O peor. Estoy en eso. Me has aclarado todas. Así, pues explícamelo tú ahora, porque yo es que tengo un cacao mental. Porque me han resuelto todas las dudas que yo tenía sobre lo que va a suceder. Lo que está claro es que Europa no va a apoyar a nadie, o sea, no va a apoyar a Cataluña, porque hoy Pedro Sánchez está con Juncker, mañana está Rajoy en la cumbre, con lo cual no sé, a no ser de que sea el Reino de Moldavia que apoye a Puigdemont, no parece que haya nadie de la Unión Europea que esté por la labor. Muy bien. Bueno, igual Barrumeva por allí da una rueda de prensa y consigue nuevos apoyos para la causa. El de las Islas Feroe ya lo consiguió. Oye, perdona, es un tema que hay que tener en cuenta. En ese sentido. Bueno, os cuento, por cierto, que hoy en el diario El Independiente, ya que he mencionado una información del Confidencial, he mencionado el diario La Razón, he mencionado La Vanguardia, pues voy a seguir haciendo amigos. El Independiente, el diario de Casimiro García Vadillo, trae una información, yo creo también interesante, una crónica de Cristina de la Hoz esta mañana, que habla de los temores que tiene Mariano Rajoy respecto de la aplicación del 155. Es decir, esto de que quiera ir pasito a pasito, no solo es por estrategia política, sino también porque desde el punto de vista jurídico hay algunas cosas que parece que no las tienen del todo claras en el gobierno de España. La principal de ellas sería qué pasa si el gobierno de Cataluña recurre al Tribunal Constitucional, valga la paradoja, sabiendo el respeto que le tiene ese gobierno al Tribunal Constitucional, recurre la aplicación del 155. Lo que no tiene claro el gobierno, según esta crónica, es que el Tribunal Constitucional no le fuera a dar la razón al gobierno de Cataluña, lo cual, desde el punto de vista jurídico, pues sería un revés verdaderamente notable. Este es uno de los temores. Otro de los temores es que los funcionarios de la Generalitat de Cataluña, los empleados que trabajan para la Administración catalana, decidieran resistirse a la aplicación del 155. Por la vía de los hechos dijeran: no reconocemos la autoridad del gobierno de España, aunque haya asumido las competencias. Claro, llegada a esa situación, ¿cómo haces valer el 155 allí o aquí, en Cataluña y en la administración autonómica? Por aquí apuntaba el otro día Ignacio Varela, también en una de las intervenciones en este programa, ¿no? No es solo a decir aplicamos el 155, sino hay que ir allí a hacerlo efectivo, y esa es la principal dificultad. Así que me voy a saltar a Nacho Cardero y le voy a pedir a Ignacio Varela que nos haga el análisis de la situación esta mañana. Sí, espero no meter mucho susto en el cuerpo a la gente. Vivimos bajo el síndrome del día D. Este es el enésimo día D desde hace varios meses, pero sí probablemente hoy lo es más que ningún otro, porque a partir de las 10 de la mañana
sea hoy el Consejo de Ministros, o sea cuando sea, el Estado está puesto a prueba. Y está puesto a prueba no ya en su capacidad regulatoria, sino en su capacidad ejecutiva, en su capacidad de hacer valer materialmente su poder. A partir del momento en que el Consejo de Ministros ponga en marcha el procedimiento del 155, este deja de ser un número cabalístico para pasar a ser un catálogo de medidas concretas, conocidas, pero durante unos cuantos días no aprobadas, porque el trámite en el Senado, corriendo mucho, duraría una semana. Entraríamos en un periodo de provisionalidad, en donde ya se sabe las medidas que el Gobierno quiere aprobar, pero todavía no se pueden poner en práctica. Y durante esa semana tenemos un poder en rebeldía, que es el Gobierno de la Generalitat, que conserva todo su poder, entre otros, una fuerza armada de 17.000 personas dispuestos a defenderle en sus planes, y que puede hacer todo tipo de hechos consumados. Digo, pero Ignacio, ¿en serio Cataluña ha reunido un ejército para iniciar una guerra? No, tiene 17.000 Mossos de Escuadra. Pero en los términos bélicos estos inquietan un poco, ¿eh? No está claro que haya lealtad de los Mossos a emprender una guerra civil. De momento hay lealtad del mando de los Mossos. O hay que disparar, ¿eh? Esto significa... es que ahí quiero ir. Esto significa que el Estado, entre otras cosas, no solo se puede subir al balcón Puigdemont, sino que desde que se suba al balcón puede empezar a actuar materialmente como Estado independiente. Por ejemplo, se sabe que hay planes de contingencia para al día siguiente o en las horas siguientes tomar materialmente las infraestructuras básicas, puerros, aeropuertos, centros de comunicación. O sea, tú ves un clima de guerra. Bueno, déjame que termine es que si uno no se sorprende por este escenario, sería una especie de fantasma, ¿no? Es que todo esto es pasar de la poesía a la realidad. Ya, pero la realidad es que esto va a pasar durante una semana. Digo que no pretenderás que no reaccionemos ante este escenario como si estuvieras escribiendo un jardincillo florido, ¿no? Permitidme terminar el argumento. Sí. Esto va a pasar al menos durante una semana en la que el 155 no se puede aplicar porque está en el Senado tramitándose. Pero es que efectivamente, una vez que el Senado decida, se plantea el problema de hacerlo materialmente efectivo. Si se decide, por ejemplo, inhabilitar o cesar a unas determinadas personas, a esas personas hay que sacarlas físicamente de los despachos, porque desde luego, porque lo publica el BOE, ya hemos aprendido que no lo van a obedecer, y quien lo sustituya tiene que empezar a dar órdenes y que se cumpla. Lo cual nos remite necesariamente al uso de la fuerza. Y vamos a caer en eso. E insisto, yo creo que aquí la clave de todo está en que cuando llegue el momento de la verdad, y ya está llegando, el Estado no puede permitir que haya un gobierno en rebeldía con una fuerza armada. Tú dices, se pone a prueba el Estado, y yo creo que lo que se pone a prueba es si existe o no el Estado. No, absolutamente. Y si el Estado tiene realmente medios, y si el uso de los medios en Cataluña permite o implica perder toda la vigencia y el músculo en el resto de España, porque ayer yo hablaba con un secretario de Estado y decía, tenemos la impresión de que el Estado español existe, hemos visto que en Cataluña no está presente, entre otras razones por las competencias y atribuciones de que disponen las comunidades autónomas, pero tampoco existe un músculo de funcionarios capacitado para obrar en Cataluña, sin por ello descuidar el resto de la cobertura que realmente es escasa. O sea que uno se va a preguntar cuáles son realmente las prerrogativas y el músculo del propio Estado en la ejecución de un plan que a mí me parece demasiado beligerante respecto al que yo veo. Y no es porque yo sea un optimista. A mí de esta crisis me alarma que el único líder que no ha ejercido su papel sea el presidente del gobierno. Me refiero a que el rey cumplió con su papel urgiendo al restablecimiento del orden constitucional. Lo han hecho los empresarios con un ejercicio, puede que tardío, como decía Borrell, pero rotundo, de advertencia. Lo ha hecho la sociedad civil con una enorme manifestación. Lo está haciendo la justicia, como demuestra la prisión provisional de los Jordis. Pero yo creo que Mariano Rajoy está haciendo todo lo posible para no hacer nada y que el escenario se desbloquee por sí mismo
como si él no tuviera un margen de actuación. Esa es la estrategia. Eso ya es imposible. Esa es la estrategia. Si os dais cuenta, todo lo que estamos hablando aquí conduce a lo mismo. Es decir, había una intención clara desde el primer momento de Mariano Rajoy de no tener que aplicar el artículo 155, básicamente por lo que comentabas tú, Carlos, de que es un artículo vacío que hay que llenar y no sabes hasta qué punto lo vas a llenar de una forma acorde a la constitucionalidad, ¿no? Entonces ahí tiene un problema, no quería explorar ese terreno y se va a ver obligado a explorar ese terreno. Igual que Puigdemont. Yo estoy convencido que Puigdemont no quería hacer una declaración unilateral de independencia y al final todos los caminos le van empujando, igual que a Rajoy activar el 155, a hacer una declaración unilateral de independencia, ¿no? Entonces ahora estamos en ese punto. Yo quiero creer que como todo el mundo está tratando de poner la pelota en el campo del otro, una partida de mus donde ya las cartas están marcadas, ya sabemos todos dónde están las cartas, pues bueno, todavía hay un cierto margen. Lo que está haciendo Rajoy es asfixiar al contrario, intentar asfixiar al contrario, pero por aburrimiento. Es decir, al final habrá un artículo 155, pero por aburrimiento. Yo creo que hasta los independentistas pedirán que se active el artículo 155 porque están hartos ya de que se estén pasando la pelota todo el rato. Algunos lo necesitan, el 155, para poder justificar sus movimientos. A donde yo quería llegar, y ya termino, es o el Estado garantiza el control operativo de los Mossos d'Esquadra, sí, que es la única fuerza policial que efectivamente puede controlar aquel territorio. Antes de que el 155 haya que ponerlo en práctica, o estamos abocados o bien a un choque entre fuerzas policiales, que sería trágico, o bien a admitir la impotencia del Estado para hacer cumplir la ley en una parte del territorio. Pero, a ver, Ignacio, es que la Policía Nacional y los guardias civiles están en barcos, aislados, por eso digo, y confinados. A eso me refiero conviene hacer un ejercicio de claridad respecto a hasta dónde puede llegar el Estado. A ver si el Estado tiene capacidad logística y músculo suficiente para ocuparse de la hoja de ruta 155 en los extremos que tú estás describiendo. La hoja de ruta, Rubén, está ya planificada básicamente, es decir, y se ha repetido por la saciedad. Es desde el punto de vista económico y de la seguridad y el orden público. Desde el punto de vista económico ya lo intervino Montoro y un interventor general todavía intervendría más las cuentas, sería de las primeras medidas en tomarse, y antes que esa es lo que señalaba Ignacio, que es la intervención de los Mossos. El control de un cuerpo insumiso. Totalmente, pero no se puede hacer previo al artículo 155. Se tiene que hacer a posteriori. Bueno, la Ley de Seguridad Nacional. Se puede. Hombre, aplicando la Ley de Seguridad Nacional, por supuesto. Pero me refiero que si queremos incendiar un poquito más las calles, pues aplicamos la Ley de Seguridad Nacional, después el 155, el estado de sitio y demás. Lo que quiero decir es que en esta hoja de ruta el plan del gobierno es sustituir a Trapero, lógicamente, no por un coronel de la Guardia Civil, sino por uno de los antiguos Mossos o directores de los Mossos que fueron desplazados en su momento yo digo, Nacho, por Puigdemont para poner a alguien más acorde. Lo que trato de decir, yo me estoy portando bien, es pero que el plan del Estado estoy pisando un cable sin querer y están saltando chispas otra vez hay una tormenta hoy en Madrid. A mí no me preocupa que el Estado quiera o no aplicar el 155 a través de sus mecanismos institucionales, en este caso del Senado. Me preocupa si está capacitado, si está dotado para poder hacerlo. Hasta ahora hemos sabido que el Estado no pudo impedir la celebración de un referéndum, ni fue capaz de localizar miles de urnas, ni consiguió tener consigo la lealtad del cuerpo de represión, que eran los Mossos d'Esquadra, y tuvo que apelar al refuerzo de policías nacionales y guardias civiles que no resultaron operativos precisamente por su posición de minoría. Yo entiendo que el Estado puede aplicarlo o que quiera aplicarlo. Mi duda es si está capacitado para conseguirlo. Cuando Rajoy dice tenemos todo controlado, ya nos echamos a temblar, ¿no? Porque claro, es que es... Pero yo hablo de la precariedad del Estado, ¿eh? Yo hablo de la precariedad, yo no hablo de la voluntad. Bajar el micrófono de Rubén, que yo mismo. Ha comido lengua. Nacho ha generado mucha inquietud con esta última intervención. Cuando el presidente del gobierno dice lo tenemos todo controlado, hay que echarse a temblar. Es una declaración valiente por tu parte y por otra parte muy coherente con los acontecimientos que venimos contando. Mira, los catalanes no nacionalistas nos contamos un chiste diciendo el gobierno lo tiene todo controlado y nos acordamos de Eugenio cuando decía, ¿y hay alguien más? Porque realmente, el 1 de octubre nos dejaron con el culo al aire, literalmente.
Pensábamos que no iban a abrir los colegios, que no iba a haber urnas, que no iba a haber papeletas, que iba a haber gente en la calle, sí, claro. Pero bueno, eso es la incógnita. Y claro, voy a estar de acuerdo con Rubén. O sea, es que ayer hubo una imagen, que si hubiera sido una imagen de la Guardia Civil o de la Policía Nacional, nos hubiéramos todos escandalizado. Cuando el mayor trapero llega a la comisaría de Tarrasa, que es la comisaría central de los Mossos d'Esquadra, donde está todos los dispositivos del cuerpo, están allí 400 altos cargos de los Mossos d'Esquadra aplaudiendo a un señor que está siendo juzgado por sedición, que no es poco. Con lo cual, pues, te ponen los pelos como escarpias. También puede ser porque es el jefe. Claro. Bueno, sí, pero no nos engañemos. Pero tú sabes, Toni, que está dividido, que el cuerpo de los Mossos está muy dividido. El cuerpo de los Mossos está dividido. Hay algunos Mossos que están dando la cara, hay algunos Mossos que se están moviendo, pero yo no he visto todavía algo así en ningún cuerpo policial, que es comunicados de los sindicatos elogiando a su jefe. Comunicados de los sindicatos de los Mossos d'Esquadra. No de todos, por suerte. Del mayoritario no. Luego solo le pido una cosa al señor Rajoy. 15 segundos. Que el señor de los Cobos no lleve el operativo, por favor. El coronel. Sí, más que nada para ver que funcione algo, ¿eh? Y luego la resistencia. O sea, pensar que esta noche van a dar las instrucciones a los comités de defensa del referéndum. A los 15 segundos. A las 10 de la noche. A las 10 de la noche. A ver, que quieren ocupar el aeropuerto lo llevamos leyendo en la hoja de ruta de la ANC, Ignacio, desde el año 2011. Bueno, a ver si llegan un día al aeropuerto, porque no está tan lejos de Barcelona, está a unos 15 kilómetros, o sea que se puede llegar bien, ¿eh? Hay un tren, hay metros, hay un poquito de todo. Pero que la van a liar, sí, porque además los comités estos están bien organizados y pueden colapsar la ciudad sin ningún problema, y la pueden mantener colapsada permanentemente, porque eso sí, otro de los grandes secretos de esta historia es ¿y cuándo trabajan los de la ANC? Pues tanto el día Yo digo, se va a destapar la cortina y vamos a descubrir que el Estado no existe. Y ese día el desengaño puede ser impresionante. Tengo que decir una cosa, no me hagáis gritar, que no estoy capacitado para hacerlo. Son las 9:03, las 8:03 en las Islas Canarias, y a esta hora cada día, más o menos a esta hora, escuchamos el comentario de Vicente Vallés. Buenos días, Vicente. Buenos días, Carlos. De repente, a alguien en Moncloa se le ha ocurrido que convocar elecciones en Cataluña podría ser una puerta de salida para esta situación de enconamiento, para este momento en el que los dos bandos están refugiados en sus trincheras y no consiguen avanzar porque el enemigo se mantiene firme en sus posiciones. La angustia se ha extendido de tal manera que darse un plazo de un par de meses hasta la votación sería acogido por los contendientes con el mismo alivio con el que los boxeadores reciben el sonido de la campana salvadora, esa que les permite dejar de recibir golpes durante un minuto. Al menos puedes ir al rincón a lavarte las heridas, pero ese minuto de pausa en el rincón del ring no es el final del combate, porque luego llega el siguiente asalto. De la misma manera, tampoco las urnas acabarían necesariamente con el problema. Una victoria no independentista podría suponer un golpe de gracia en este tablero tan complejo. Pero ¿qué pasaría si se repite una mayoría independentista? A veces, dejar que pase el tiempo ayuda, pero no siempre las pausas permiten encontrar la salida. Más de uno, en Onda Cero. 9:08 de la mañana, 8:08 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos en tertulia esta mañana con Cardero, con Bolaño, con Varela y con Amón. Y mientras esperamos a ver si pone el huevo o no lo pone el presidente del gobierno de Cataluña y aparece la carta, tenga un párrafo o tenga uno y medio, que se supone que ha enviado al Palacio de la Moncloa. Entre tanto vamos a hablar de cosas un poco más sólidas que tenemos hoy. Por cierto, me han enviado un pequeño reproche porque hemos hablado de los premios Ondas y hemos mencionado el premio de Susana Griso, hemos mencionado el premio de Isabel Gemio, hemos mencionado a los periodistas de las emisoras catalanas por la cobertura de los atentados del mes de agosto, y es verdad que a mí se me ha olvidado y es imperdonable mencionar que también se ha premiado este año a la figura del realizador radiofónico, que es la persona que tiene más responsabilidad incluso que el director del programa, afortunadamente para los oyentes, sobre lo que acaba emitiéndose, lo que acaba saliendo en antena. El realizador radiofónico, que como dice el jurado, es el perfil profesional que aglutina a los técnicos de todos los niveles, a los realizadores de programa, figura esencial y a menudo anónima en el mundo de la radio. Y va a seguir siendo anónima porque no quieren que se den sus nombres. ¿Y a los tertulianos no nos dan ningún premio?
A los tertulianos bastante hacemos con pagar cada vez que venís. Bueno, ¿a esto le llamáis pagar? Que me dice, no, que venga Tony para resolver las cuestiones que la audiencia se plantea sobre la cuestión catalana, y luego llegas aquí y nos generan más preguntas y no nos das ninguna respuesta. Digo, entre tanto, voy a saludar a Federico Plaza, que es... buenos días, Federico. Buenos días. Para empezar, es la persona que nos ha recibido hoy aquí en Roche. Muchas gracias por la invitación, Federico, y por abrirnos las puertas de vuestra casa. Ya sabéis que encantados de que estéis aquí. Bienvenidos hoy y bienvenidos siempre. Aunque nos habéis hecho madrugar un poquito, porque aquí estamos a las 5:30 como relojes. Mira que os quejáis los que no madrugáis el día que os toca levantaros a las 4 de la mañana. Es una hora magnífica. No has pillado atasco, seguro. Has venido fantásticamente. No has tenido problema de aparcamiento. Es probable que tú no tengas problema de aparcamiento normalmente cuando dejas el coche en tu propia compañía. Y habrás visto que ha amanecido una mañana bastante cubierta por la niebla. La niebla es un fenómeno en todos los sentidos. Estamos hoy en la niebla, introducidos, como te habrás dado cuenta. Bueno, Federico Plaza es el director de Asuntos Corporativos. No te importa que traduzca. Bueno, te estoy tuteando y me parece imperdonable. No te importa. Más. Además, somos compañeros de colegio, creo. Es verdad, eso hemos descubierto esta mañana. A ver, tú de 20 cursos antes que... Sí, yo soy un poco mayor que él, pero nada, al final... Pareces más joven, pero eres de 8 o 9 cursos antes. Sí, es verdad. Ha surgido esta mañana por casualidad, sí. Del Colegio Maravillas de Madrid, que así entre nosotros podemos llegar al consenso, tú y yo, de que es probablemente el mejor colegio de la capital de España. Yo creo que sí. Sí, ¿no? Bien, pues ya está. Así hemos salido tú y yo. Sí, además hay muchísimos alumnos, más tú que yo, te adiós. Tú has encontrado una forma muy razonable de ganarte la vida. A mí, ya ves... hay muchos exalumnos del Maravillas que son oyentes de este programa, he de avisarte. Por si acaso quieres que comentemos algo sobre el colegio, sobre anécdotas que hemos... Uy, nos llevaría toda la mañana. Vivido en el Maravillas. Bueno, eres el director de Asuntos Corporativos, que en realidad en tu tarjeta de visita lo pone en inglés, de Roche España, que es una compañía, pues, bueno, no sé si hace falta presentar a los oyentes a Roche, porque es una marca suficientemente consolidada. Y que hoy está, y este es el motivo de que estemos aquí, y quiero recordarlo, hoy estamos en el Día Mundial del Cáncer de Mama, contra el cáncer de mama. Y Roche tiene en marcha una campaña, que es de la que quiero que me hables en primer lugar, con 2 palabras, solo 2 palabras, pero que significan muchas cosas. Siempre más. La campaña Siempre más, ¿qué significa? ¿Qué mensaje queréis transmitir con estas 2 palabras? ¿Y qué es lo que te parece más relevante que le contemos ahora mismo a los oyentes que nos están sintonizando? Bueno, Siempre más pretende sintetizar eso, que todavía podemos hacer mucho más, y podemos hacer mucho más todos, la sociedad, los clínicos, los investigadores, las empresas, el sistema sanitario, y de hecho, en 20 años, por ejemplo, hemos conseguido cosas admirables. Pasar, por ejemplo, de que el 70% de las mujeres estén libres de enfermedad a los 5 años del diagnóstico a que sean ya el 90%. Y seguimos arañando, seguimos ganando puntos. Eso es Siempre más. A las 6 de la mañana yo les decía a los oyentes, Federico, que bueno, a lo largo del programa vamos a seguir hablando del día y de Roche con Juan Ramón Lucas. Les decía que yo creo que es importante que aprovechemos también este día para celebrar algunas cosas. Tú acabas de mencionar una, que es el avance tan extraordinario que se ha conseguido en los últimos 20 años. Creo que deberíamos celebrar la profesionalidad de quienes están en la investigación, ¿no? Quienes están trabajando precisamente ese 10% que nos queda para ver si conseguimos cuanto antes alcanzar. La generosidad de los pacientes, que también es muy importante a la hora de avanzar en una investigación, ¿no te parece? Absolutamente. Pensemos que la investigación ha sido el que ha cambiado completamente el abordaje de la enfermedad. Hemos pasado de la era de la quimioterapia, que sigue siendo un soporte, pero un soporte complementario, a la era de la medicina personalizada, a la era de conocer que el cáncer de mama no es un solo tipo de enfermedad, son muchos subtipos en función de los genes que mutan y que condicionan la enfermedad, con lo cual podemos ir ya a la causa, al origen, ser mucho más eficaces y luego además conseguir que el paciente no solo viva más años, sino también que a veces se cure cuando se diagnostica en estadios precoces y sobre todo que los tratamientos sean muchísimo menos agresivos. No solo añadir años a la vida, sino vida a los años. Oye, y en el amplio abanico que constituye la investigación en esta materia de la lucha contra el cáncer de mama en todo el mundo, ¿España dónde está? O sea, ¿cuál es nuestro peso
real en el contexto internacional. Y en concreto tu compañía, que también te invito a que saques pecho por Roche. Gracias por ello. ¿Dónde estáis, Federico? Pues España, la verdad, es que es un país que es pionero en la investigación clínica. Por ejemplo, el caso de Roche, que es el que conocemos nosotros mejor aquí. El segundo país del mundo en cuanto a número de ensayos clínicos, después de Estados Unidos, es España. En España, por ejemplo, en este momento hay en torno a 130 ensayos clínicos en marcha sobre cáncer de mama. Roche, por ejemplo, como compañía, si hiciéramos un corte hoy, ¿cuántos ensayos clínicos tenemos en marcha en hospitales españoles? 244, lo contabilizábamos ayer. ¿Por qué? Porque el sistema sanitario español conjuga muy bien la asistencia a los pacientes con la investigación. Los clínicos son a su vez investigadores, con lo cual los clínicos están muy bien formados y sobre todo conocen muy bien los pasos que se están dando, conocen muy bien la medicina del futuro. Y eso lo trasladan a los pacientes. Los pacientes son muy activos. Ahora, por ejemplo, los pacientes participan incluso en el diseño de los ensayos clínicos, porque hay que medir cosas que dependen del punto de vista del paciente. Si queremos medir calidad de vida, la calidad de vida no se mide con un parámetro clínico en la sangre. La opinión del paciente es muy importante. Me parece muy relevante que subrayemos estos mensajes. Es que se me estoy poniendo en la piel de muchos oyentes que seguramente estarán diciendo, ¿por qué no hablaban ustedes más de esto y menos de... y menos de la cuestión catalana? Bueno, pues porque también tiene relevancia, en este aspecto también tiene relevancia lo que está ocurriendo con Cataluña y con ese gobierno. No te quiero meter en líos, entiéndeme, pero ayer, por ejemplo, contábamos que está en discusión dónde ponemos la sede de la Agencia Europea del Medicamento, que es una institución bien relevante para la Unión Europea, como se van los británicos, y hasta ahora estaba en el Reino Unido. Pues hay muchos aspirantes, uno de ellos es Barcelona. Sí. Sería muy lamentable que perdiésemos España, la sede de la Agencia Europea del Medicamento, precisamente por esta situación tan incierta y de tanta inseguridad jurídica como se está produciendo ahora allí, ¿no? Absolutamente, porque la candidatura de Barcelona, si miras los criterios que ha establecido Europa para al final seleccionar el candidato ideal, los cumple todos. En cuanto a ubicación, en cuanto a infraestructuras, en cuanto a comunicaciones, cumple todos los requisitos. De hecho, Barcelona fue candidata ya cuando se creó la agencia y se ubicó en Londres. Barcelona compitió con Londres, que entonces se ofertó la sede de la ciudad olímpica donde se hacían todos los procesos de control, laboratorios de control de dopaje. Que claro, se había construido para los Juegos Olímpicos, estábamos en el año 92, 93, fue el 95 cuando arrancó la agencia de Londres y se llegó hasta la fase final y al final no se consiguió, con lo cual era un reto pendiente. Oye, ¿a ti te ha pasado alguna vez como ejecutivo que eres de esta compañía que tus empleados te han dado una gran ovación, como a Trapero el otro día cuando volvió a... No, sé que las circunstancias son distintas, pero es que no es nada frecuente que los empleados aplaudan al... Pero aquí tenemos un sistema... No, espontáneamente. No, bueno. Espontáneamente ni pidiéndoselo. Más que empleados, aquí nos consideramos todos compañeros. Y es así. Y no es un cumplido hacia ellos, ¿no? Pero fíjate, hablando de aplausos, tenemos un sistema de reconocimiento interno que se llaman los aplauses, que es como cuando un compañero, hace algo que entendemos que repercute positivamente en los demás, tenemos la posibilidad, cualquier empleado, de reconocerlo a ese empleado, y el aplauso, pues además de un símbolo, tiene una compensación económica, simbólica, no muy relevante, pero que al final lo que promovemos es que realmente en el día a día de los que trabajamos aquí, que son muchísimas horas, también tengamos en cuenta lo que hacemos por la compañía y sobre todo por los demás. ¿Pero cómo se hace lo del aplauso? ¿Tenéis hay un tablón, por ejemplo, en la puerta que tú pones ahí este hoy muy bien, ni de... Se hace a través de la intranet, ¿eh? Entonces hay unos criterios, pero es muy sencillo de hacer, ¿eh? O sea, es una aplicación muy sencillita. Entonces, cuando alguien hace algo que sobresale, o que, por ejemplo, estimula el trabajo en equipo, hace algo más de lo que le correspondería hacer para gestionar un problema, pues eso, lógicamente, la compañía tiene que agradecerlo. Y todos tenemos que reconocerlo. Y funciona muy bien, ¿eh? Ajá. Yo esto lo intenté con la tertulia, ¿sabes? Teníamos la posibilidad de que los contertulios se aplaudieran unos a otros en la intranet del programa y está sin estrenar, porque no. Entre ellos no son de reconocerse nada. Bueno, Federico, vamos a seguir hablando a lo largo de la mañana de Roche y del cáncer de mama, naturalmente, y de la investigación a partir de las 10 en el tiempo ya de Juan Ramón Lucas. Yo te agradezco mucho que nos hayas recibido y que nos hayas hablado de lo que hacéis aquí. Miles de gracias a vosotros. Ya sabéis que esta es vuestra casa, que estamos encantados de que estéis hoy aquí y de que vengáis las veces que lo consideréis oportuno.
Pues igual venimos mañana otra vez, Nada. porque el salón de actos es magnífico. Otra vez a las 4 de la mañana arriba. Sí, ya, Esto a mí Me tendrán pasa. que dar un aplauso. Nos tendrán que dar un aplauso a los que hemos venido a las 5:30, que somos unos cuantos. Federico, gracias. Miles gracias a vosotros. Gracias y un fuerte abrazo. Cuídate. Sí ha sido espontáneo, ¿os habéis dado cuenta? ¿No? Y a nosotros, ¿por qué no nos aplauden? Pues por Yo razones... empiezo a tener unos celos del copón. Por razones Ahora obvias, Tony. Bueno, estamos ya en qué hora, en las 9:20 de la mañana, 8:20 en Canarias, sin noticias de Gur, perdón, sin la carta de Puigdemont. No, pero ha llegado ya al Palau de la Generalitat, un poco más tarde de las 5:30, pero ya está en el Palau. ¿Quién, el presidente? El presidente. Pero si duerme a 50 metros, o sea, tampoco... Bueno, es que no sabemos si se ha separado o no, porque como su mujer se ha ido a Rumanía, estamos en ello. Pero Bueno, la casa dels entremos en canonges... estas cuestiones que no tienen nada Si que ver durmiera con- en la casa dels canonges no verías cómo entra en el Palau. Sí, bueno, es que está durmiendo ahí. Es que Porque se entra por arriba y no eso, lo sabemos. No solo duerme a 50 metros, sino que ha quintuplicado su escolta personal y se ha rodeado de varios grupos de geos de los Mossos d'Esquadra. Evidentemente eso no es para defenderse de posibles atentados o posibles agresiones de la gente, sino para defenderse de los policías o guardias civiles que vayan a detener. Creía por un momento que era para invadir España. No, que es exactamente a lo que yo me refería. Exactamente a lo que yo me refería. El ardor guerrero está aprobado, Ignacio. Mira, aquí la pregunta, seamos consecuentes. Aquí la pregunta es, ¿debe el Estado reaccionar ante una declaración de independencia, sí o no? No, la pregunta es si puede hacerlo. No, primero sí debe. Otra vez Si está. está, pero no, es que a mí me interesa mucho que a la pregunta se le dote de contenido, porque claro que debe, pero está en grado de hacerlo. Esa es mi- Pablo Iglesias, por ejemplo, opina que no debe. No, yo digo que Que debe. hay que comer. Yo digo que debe. La Pero cuestión es si puede. Si la respuesta es que sí, la consecuencia es que hay que hacer lo que haga falta para hacerlo efectivo, materialmente. Pero Ignacio, efectivo, que estás hoy muy belicoso. Imagínate No soy tú belicoso. que sale el señor Puigdemont Quiero- al balcón, hace la declaración unilateral de independencia y a los 5 minutos 2 señores de tricornio aparecen ahí y se lo llevan detenido. Entonces ya no te quiero decir No, nada no, más. no, no. O sea, Es que quien se lo- estamos poniendo unos escenarios que yo no soy optimista, pero vamos, nos estamos Es yendo... que si eso tuviera que Pero, ocurrir, a que ver. yo no lo tengo claro, quien se lo tiene que llevar detenido son los Mossos d'Esquadra. Claro. No, tal. Entonces, Tan inquietante como esto que tú planteas, Nacho, es que el señor Puigdemont declare ya abiertamente la independencia de Cataluña, diga, somos república libre y Yo no soberana, planteo nada, ¿eh? soy el presidente de la república y que no pase nada. De todas maneras... vamos a ver, si el Oye, gran riesgo, Pero espero que, perdonadme, se haga, que la reacción a ese movimiento sea con más inteligencia que mandar dos guardias civiles. Sí, pero que- el señor Puigdemont es consciente de que si él da ese paso, es consciente de que está incurriendo en un delito de rebelión y que, por tanto, su detención no sería algo descabellado. Otra cosa es como la da por hecho, él la da por hecho. De todas maneras, fíjate habrá no, que ver... fíjate que no soy belicoso, que lo que trato de decir es que la represión que haya que hacer, que alguna habrá que hacer necesariamente en este conflicto, no la puede hacer la policía ni la Guardia Civil. La tienen que hacer los Mossos d'Esquadra y por eso hay que controlarlos antes. Mirad, lo peor que le puede pasar al 155 es que se convierta en la segunda edición del 1 de octubre, porque eso es directamente el descrédito definitivo del Estado. Y ya que estamos tan pendientes del mundo internacional, en el mundo internacional hay solo una cosa que desprestigia más que la represión, que es la desaparición material del poder. Si el Estado español demuestra que carece de poder, la hemos acabado. Fíjate que aunque no esto es a la vez un conflicto. Estoy muy de acuerdo con que aunque no lo parezca, yo creo que Amón y Ignacio muy de acuerdo, estáis bastante de acuerdo. Sí, sí. Que De todas aunque maneras, dé la impresión de todo lo contrario. No tenéis en cuenta una cosa. Voy a intentar hacer una fotografía muy rápida. ¿Puedo decir una cosa? Las fotografías no salen en la radio, Tony. Sí, pero es que yo soy muy hábil y lo conseguiré. Pero que voy a pedir permiso en mi programa a Tony. ¿Puedo decir una cosa, Tony? Bueno, sí, rápido. Es muy breve. Solo contaros que el gobierno de Cataluña dice que va a apurar hasta las 10 para dar respuesta al señor Rajoy. Es que escribirlo todo en un tuit tiene que ser complicado. Qué bonito es el suspense en una mañana radiofónica, ¿no? Las personas que ahora mismo vais en el coche y decís, es que yo ya estoy llegando a mi trabajo, voy a tener que bajarme del coche, me voy a quedar sin saber cómo terminar, no se preocupe, esto no acaba nunca. Decías, Tony. No, vamos a ver, o sea, para hacer una fotografía, para situaros de cómo se está viviendo eso allí. Porque en esta tertulia lo estamos viendo desde un prisma y os voy a explicar cómo se ve desde el otro lado. Vicens Partal,
director de VilaWeb, que es una de las páginas de los diarios digitales independentistas más seguido. De hecho, es el que, cuando se funda hace unos años, es el que acumula todo el centro de poder del movimiento independentista. Hizo una conferencia antes de ayer, me parece, en la Asamblea Nacional de Cataluña sobre la fuga de empresas. Entonces, el análisis de este señor, que fue aplaudido a rabiar por los allí presentes, es que se vayan las empresas es una señal magnífica. Magnífica. Porque, claro, además, como todo el mundo sabe, las empresas están dirigidas por bandas de mafiosos. Y si la mafia se va de Cataluña, oiga, miel sobre hojuelas. Bueno, contra estos, contra lo que habrá que luchar. O con los señores que el otro día en la manifestación de la Diagonal decían, es que esto es volver a los tiempos de Franco. Almas cándidas, no tenéis ni puta idea de lo que es tiempos de Franco. No, ese lenguaje. Perdón. No vuelvas a decir porque Franco. Una manifestación en los tiempos de Franco en la Diagonal, ya te garantizo que no puedes hacer declaraciones a la tele ni llevar velas, a no ser que se te caiga encima, porque te corrían a boinazo. Tony, esto que dices tú de que es una buena noticia que las empresas salgan, que lo ha dicho un periodista, un editor... Pero cuidado, una persona muy importante dentro del movimiento. No solamente lo dice el editor de VilaWeb, el director de VilaWeb, lo dicen catedráticos, lo dicen profesores del IES, es decir, hay unos guardianes del proceso, porque esta es una revolución que se ha hecho desde arriba, pero que ha permeado a toda la sociedad y ahora es incontrolable. Estos argumentos que son totalmente falaces, porque vamos hacia una recesión que tiene primero efectos en la economía y después va a tener efectos en la microeconomía, es decir, en la economía de las familias, en el día a día de las familias, están llevando una imagen distorsionada totalmente. Hay un dato muy significativo, porque todos hablamos de las empresas que se van, de la caída del turismo, etcétera, etcétera. Pero una cosa que me vais a entender todos los que estáis aquí. La compra de coches ha caído un 30%. Eso es una decisión personal. Normalmente cuando te compras un coche pides un crédito. Si no lo haces es porque la sensación de inseguridad te hace decir, me espero a mejor ocasión. 30%. Porque estás muy contento con el coche que tiene. Y luego, para arrancaros una sonrisa a todos. Estoy muy preocupado, Carlos, porque la industria del sexo ha pegado gatillazo. La sala Bagdad. ¿Cómo lo sabes? Porque hay una noticia muy interesante firmada por Ignacio Aquí tenemos Corro, recursos, ¿eh? En Crónica Global, que es el diario que sabéis que colaboro en Cataluña. De oídas lo sabes. Y ha caído el 50% la asistencia a la icónica sala Bagdad, situada en el paralelo barcelonés, desde mediados de septiembre, cuando empiezan las manifestaciones y los follones. El personal no está para eso. Para ir a la sala, ¿cómo has dicho que se llama? Bagdad. Mira cómo te lo sabes. Hombre, perdona, ¿es donde empezó Nacho Vidal? Pero, a ver, Carlos, hay que tener un poquito de culturilla general, por favor. Bueno, culturilla en el caso de Nacho Vidal no es culturilla, sí, culturilla. Estás un poco anticuado, Tony. Esa industria ya no va por la sala Bagdad, va por Internet. Bueno, ya, pero en la sala Bagdad... Mira como Ignacio también lo sabe. Estamos hablando con grandes profesionales. Grabándose todavía la industria del porno de Barcelona está todavía grabando muchos vídeos en la sala Bagdad. De todas maneras, es un espectáculo pasar por delante cuando están en ello. Volviendo a la seriedad del problema, la paradoja es que estamos al mismo tiempo en un conflicto de largo recorrido y en una carrera contra el reloj. Hoy entramos en una carrera contra el reloj en la cual el Estado tiene que reaccionar rápidamente por imponer su ley, por imponer su reacción, restablecer la ley y evitar que en los próximos días se encuentre ante hechos consumados. Y yo insisto, es que mañana los Mossos de Escuadra pueden ocupar el aeropuerto del Prat y la estación de Sants. O sea, que eso. Pero, Ignacio, ¿me estás diciendo que los Mossos van a ocupar el aeropuerto y la estación de Sants? Sí, está previsto. Nacho, los Mossos. Sí, los Mossos. Son 17.000 dices la CUP, Arran, los CDRs, los antisistemas, pero los Mossos... En el mismo momento en que este señor Puigdemont se suba al balcón y consume la independencia, pueden empezar a actuar como Estado independiente. Y lo tienen. ¿Y no lo están haciendo ahora? Me voy a ir del estudio con un casco, ¿eh? Pero el segundo, pero al mismo tiempo, precisamente el Estado corre para impedir que eso suceda, y tiene que correr, y la Generalitat corre por hacer de la independencia un hecho consumado, que cuando el Senado dentro de 10 días apruebe la puesta en práctica antes del 155 se convocarán elecciones, no tengáis ninguna duda, y se convocarán según la LOREG, porque es la única forma de convocarlas. O sea, Puigdemont hará una declaración unilateral de independencia, con toda seguridad sí,
¿Cómo, dónde y cuándo la hará? No tenemos ni idea. Pero ¿no? Antes del jueves o viernes de la semana que viene, que es cuando se aplicará el 155. Lo hará antes, a expensas de cómo vaya la consecución de un acuerdo con el señor Junqueras para ir juntos o no a las elecciones. Porque, ¿os imagináis una... Querría hacer una pausa, Toni. ¿Y Jordi Cuixart encabezando la lista? Pues es una posibilidad que está encima de la mesa. Eso sí, no creo que les canten el Viva España los mítines. Si no me has resuelto ningún escenario inmediato, no me abras escenarios para cuando lleguen las elecciones y si los Jordis irán en la lista y Romeva volverá a ser el número uno y Artur más. Yo a Toni no lo traería la próxima vez. Gente de Junts per sí ha llamado a los comunes para configurar una candidatura de país. ¿Me dejáis hacer una pausa? Esto puede ser todavía... Otra vez estamos con lo del partido del presidente, como en el 2015. Señor. Aunque Junqueras no le hace gracia esto de poder ganar las elecciones. No le hacía gracia en 2015 y al final se presentó con Artur Mas y con... Sí, pero ha puesto a uno de sus hombres al frente de Unión Cultural. La cosa empieza a cambiar. Bueno, a los oyentes que se queden tranquilos, el Gobierno de Cataluña confirma que hasta después de las 10 de la mañana no vamos a tener conocimiento de la carta. Así que nos tenemos que buscar otro tema del que hablar de aquí a las 10 de la mañana. Esto de las elecciones. Tengo un mensaje para vosotros de parte de Securitas Direct. Bueno, agotemos los últimos minutos de tertulia, hoy con Cardero, con Bolaño, con Varela y con Amón. Creo que Ignacio se había quedado antes con ganas de apuntar algo sobre las comandante Varela, elecciones. El otro día me llamabas doctor y hoy comandante. Subcomandante. A ver... Suena bien, Subcomandante Varela. Yo, como hoy parece que he venido dispuesto a reventarlo todo, a mí esto de las elecciones siempre... No pasas, ¿no? No te ha gustado nunca. Siempre me contesté un golpe bien hecho. Siempre me ha parecido la falsa solución. La solución que buscamos, el fetiche que buscamos para solucionar lo que no tiene solución. ¿Qué va a jugar este hombre? Primero, está claro que lo último que va a hacer Carlos Puigdemont es convocar unas elecciones autonómicas del Estatuto. Me gusta lo de Carlos mucho. Porque sería el reconocimiento de su fracaso. Con lo cual, solo hay dos modelos: o las elecciones del 155, que los independentistas boicotearían claramente, o las elecciones de la ley de transitoriedad, que el Estado no puede admitir. Es imposible que en estas circunstancias haya unas elecciones que acepten las dos partes. Pero digo más, es que en un conflicto de esta naturaleza, en medio de este incendio, unas elecciones no calman el incendio, sino que lo atizan, suponen introducir un elemento más de discordia y de enfrentamiento. No son un instrumento pacífico ni pacificador, sino todo lo contrario. Entre otras cosas, pondría a los partidos del Frente Constitucional a pelearse entre sí por los votos. Cualquiera que conozca este tipo de conflictos, que ha habido muchos en el mundo, sabe que las elecciones vienen después de la paz y no en medio de la guerra. Por lo tanto, yo creo que sí, todos tenemos un gran voluntarismo de buscar soluciones, pero esta, desde luego, no lo es. A ver, Toni decía, no va por ahí. Es que cuando Puigdemont habla de convocar unas elecciones constituyentes, el apellido constituyentes tiene el mismo valor que el apellido de plebiscitarias de las de 2014. O sea, a ver si nos situamos. Va a hacer unas elecciones dentro de la LOREG, calificándolas de constituyentes, previamente habiendo declarado la independencia. Insisto, el valor de la declaración de independencia dependerá de dónde, cómo se haga. O sea, si se hace en el Parlamento estamos hablando de un tema, y eso nada más lo está defendiendo en estos momentos la CUP. Y todos los independentistas están intentando echar la carga de la prueba al otro. O sea, están intentando armarse de fuerzas para estar bien situados en unas elecciones. En unas elecciones que es verdad que habrá una batalla campal entre todos los partidos, pero también dentro de los partidos independentistas. Y por primera vez en muchos años, el electorado no nacionalista también está movilizado. Puede pasar cualquier cosa. O sea, al menos hay 3 o 4 encuestas en Cataluña que van funcionando por ahí, que van corriendo por ahí, que eso sí, tranquilidad no dan, porque los resultados son dispares, no. Lo siguiente. Pero bueno, alguna salida están buscando todos, porque eso... A ver, hay un detalle de ayer que creo que no hemos comentado y creo que es sustancial. Ayer PDeCAT y Podemos hacen la fanfarria en el Congreso de los Diputados con los carteles. Sí. ¿Quién no se suma a esta fanfarria? ¿Quién hace una pregunta a la vicepresidenta que, vamos, parecía aquello Heidi hablando con su abuelo? El señor Joan Tardá. Ayer Joan Tardá, Esquerra se desmarca de esta fanfarria de libertad de presos. La pregunta de Tardá a la vicepresidenta
es suave. Ayer por la noche el Camp Nou, el Barça, dicen que por el tema de la UEFA, pero yo creo que también por más cosas, se desmarca del independentismo. Intentaron entrar los independentistas con pancartas de Freedom a los presos, no los dejan entrar, no les dejan entrar las pancartas. Algo se está moviendo también. Hay esto que señala Tony, que hemos hablado mucho de análisis. Es que Raba dejar de ser independentista. No, yo no he dicho nada. Pero ayer que se reunió el Sanedrín pues esto, por la independencia, del decreto unilateral de independencia, y ahí tenemos desde Junqueras a Vendrell, Oriol Solé, a Rovira, Marta Rovira y demás, hay una clara división. Todos tienen casi convencidos de que hay que levantar la suspensión o lo que sea del decreto unilateral, o sea, salir al banco. Todos están convencidos, pero hay algunos que dicen, los más moderados, incluido Artur Mas, que ahora los tenemos que situar entre los más moderados, que esto es para estudiarlo en los libros de historia, que dicen que se hace la declaración de independencia y se convocan elecciones, ¿no? Pero la tesis que se está imponiendo es la de los duros. Hay una división, la de los duros, la de Rovira, no la de Junqueras, concretamente, que Junqueras, como es un tío tan opaco, que nunca se sabe realmente lo que piensa ni lo que parece, pero sí, Marta Rovira y demás están, lógicamente, por la línea dura, que es la que realmente se está imponiendo. Pero hay una clara división, porque no es lo mismo la CUP, no es lo mismo la RC. Divisiones internas dentro de los partidos y lo del Fútbol Club Barcelona. Es decir, hay tres pilares por los que sustentan Cataluña o que movilizan toda Cataluña. Una es Montserrat, la Iglesia, otra es la Caixa, el sistema financiero, y el tercero es el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Y en todos hay problemas internos, o es lo que está germinando. Y en el Fútbol Club Barcelona tenemos a un presidente, que es Bartomeu, que le están azuzando desde el lado independentista y se está resistiendo a esos cantos, pero y ayer se vio, y ayer tanto Omnium como la ANC como los demás fueron a por Bartomeu totalmente, porque le parecían que era una respuesta muy tibia a aquella pancarta gigantesca pidiendo diálogo, ¿no? Y bueno, hay división hasta en el Fútbol Club Barcelona también. Bueno, donde no hay divisiones en el equipo de este programa está Ignacio Rodríguez Burgos, como un solo hombre, dispuesto a contarnos la actualidad económica y financiera de la mañana en medio minuto. Buenos días, Ignacio. Muy buenos días. Pues en medio minuto te digo que las bolsas están prácticamente, la bolsa española está, pues esperando y a ver. Está en ese botón de stand-by y apenas se mueve una décima y media abajo en los 10.259 puntos, esperando la respuesta de Puigdemont y a ver qué ocurre con el 155. Deciros que la fuga de empresas de Cataluña no frena, ya son más de 800 compañías las que se han ido, la última, el gigante Zurich, como contábamos. Hay que decir que si alguien sabe medir el riesgo son las compañías de seguros, y prácticamente todas las grandes se han ido de Cataluña. Veremos el coste, hablamos de 14.000 millones de euros de menor crecimiento, casi 250.000 puestos de trabajo que no se crearían en el peor de los casos. Hay datos interesantes que publica, por ejemplo, El Economista a partir de datos de la estadística catalana, como por ejemplo la caída de consumo eléctrico, la caída de ventas minoristas, la caída de matriculaciones de vehículos industriales o de inversión, ¿no? Y deciros que la otra guerra que está abierta es la de el control de Abertis, que es una compañía también catalana, que está ahí la contraopa de ACS. 18.600 millones de euros valora ACS a la compañía de infraestructuras. Así que hay una guerra entre Atlantia y ACS a través de su filial Hotchef por el control de Abertis. Las acciones de Abertis subieron ayer un 7% y ahora bajan apenas una décima. Muy bien, gracias Ignacio, que tengas un buen día. Vamos a indultar a alguien antes de ir terminando. Amón. Pues vamos a indultar a los Jordis, no a todos, aunque tengo mis favoritos. Jordi Villacampa, que fue alero de Juventud e ídolo de Juventud, o Jordi Moyà, el actor. Incluso Jordi Puyol, no sé si lo recordáis. Igual no, pues el soberanismo alcanza a taparlo todo, y con más razón los crímenes de sus patriarcas. Digo que voy a indultar a los Jordis porque me refiero a Jordi Sánchez de la ANC y a Jordi Cuixart de la Òmnium, aunque la promiscuidad del procés ha terminado por amalgamar las siglas y las gentes. Hasta se parecen físicamente los Jordis y comparten prisión, humillados en la experiencia de recorrer los pasos de Bárcenas, de Conde o de Blesa en el patio de Soto del Real. No hay derecho a esta degradación, y no hay derecho, por lo que se ve en general, pues sostienen sus partidarios, Pablo Iglesias el primero, que son los Jordis la expresión contemporánea de los presidiarios políticos, condenados por sus ideas. Perseveramos así, señores, señoras,
en la banalización de las verdaderas tiranías y de las grandes autocracias. Todo es fascismo y todo es franquismo. Por eso el independentismo progresa como una fábrica industrial de santos, mártires y héroes. Hasta les ponen velas. Jordi Cuixart es uno y trino, Jordi Sánchez también, más todavía cuando su hagiografía menciona como una heroicidad haberse convertido en el primer hooligan que robó la bandera de España del Palacio de la Generalitat. Lo hizo en 1988 con ocasión de una visita del rey. Queda así demostrado su precoz activismo y justificada la solidaridad a Herri Batasuna en el contexto del atentado de Hipercor. Jordi Sánchez dijo que la culpa fue del Estado español y del capitalismo, aunque estos pormenores han desaparecido de la biografía oficial. Más difícil ha sido esconder su designación como líder de la ANC, porque se había elegido a una activista californiana, Liz Castro, acaso por la devoción del apellido, pero ya sabemos el escrúpulo democrático de los Jordis y su manera de contar los votos. Por eso les sugiero a ambos un epitafio: la democracia soy yo. 10 menos 11 minutos de la mañana, una hora menos en Canarias. Si la vista me lo permite, procedo a leeros la carta que ha hecho llegar el señor Puigdemont al presidente del gobierno, señor Rajoy. Qué nervios. Sí, es que además está Juan Ramón Lucas aquí desestabilizándome, ofreciéndome unas lentes. Ya que no ve, pues le ofrezco. Bueno, la primera noticia que os doy es que en efecto es más breve que la del lunes pasado. Dice: apreciado presidente Rajoy, el pueblo de Cataluña el día 1 de octubre decidió la independencia en un referéndum con el aval de un elevado porcentaje de los electores, un porcentaje superior al que ha permitido al Reino Unido iniciar el proceso del Brexit, y con un número de catalanes mayor que el que votó el Estatuto de Autonomía de Cataluña. El 10 de octubre el Parlamento celebró una sesión con el objeto de valorar el resultado del referéndum y sus efectos, y donde propuse dejar en suspenso los efectos de aquel mandato popular. Lo hice para propiciar el diálogo de una manera que de manera reiterada nos han hecho llegar a usted y a mí, instituciones y dirigentes políticos y sociales de toda Europa. En este sentido, le recuerdo que el lunes le propuse celebrar una reunión que todavía no ha sido atendida. Del mismo modo, tampoco ha sido atendida mi petición de revertir la represión. Al contrario, se ha incrementado y ha comportado la entrada a prisión del presidente de Òmnium y de la ANC, entidades de acreditada trayectoria cívica, pacífica y democrática. Esta suspensión continúa vigente, la suspensión de los efectos de la declaración de independencia. La decisión de aplicar el 155 corresponde al Gobierno del Estado previa autorización del Senado. Pese a todos estos esfuerzos y nuestra voluntad de diálogo, que la única respuesta sea la suspensión de la autonomía indica que no se es consciente del problema y que no se quiere hablar. Y termina: si el Gobierno del Estado persiste en impedir el diálogo y continuar la represión, el Parlament de Cataluña podrá proceder, si lo estima oportuno, a votar la declaración formal de la independencia que no llegó a votar el pasado 10 de octubre. Tenéis claro ya todo entonces ahora, ¿no? Si el gobierno aplica el 155, entonces el Parlamento de Cataluña vota la declaración de independencia. Lo cual quiere decir que no estaba vigente la declaración de independencia. Han suspendido sus efectos. No, si no está aprobada por el Parlamento, ¿qué efectos había? Bueno. Hombre, sube 2 enteros la apuesta, porque se hará en el Parlamento y se votará en el Parlamento la declaración unilateral de independencia. Hola, Juan Ramón Lucas, buenos días. Buenos días, Carlos Alsina. No necesitaba las gafas, entonces no sé para qué dices que si la vista te lo todavía me da el brazo para poder ver las cosas así muy bonitas. Digo que estamos ante un nuevo aplazamiento, ¿no? El día de ella no es hoy. Claro, no, estamos en Puigdemont diciendo: cuando usted haga el Consejo de Ministros y convoque al Senado para aplicar el 155, yo me voy al Parlamento a votar la declaración de independencia. Si no quiere que vaya al Parlamento, no haga usted el Consejo de Ministros del 155. Pero claro, es que a las 10 de la mañana termina el plazo que dio el Gobierno para volver a la legalidad democrática. Se tiene que activar hoy el 155. Pero Rajoy se va a Bruselas, o sea que no hay Consejo de Ministros. Pero a ver si el señor Rajoy va a decidir no hacer un Consejo de Ministros nunca más, para no tener que activar el 155 y así no dar razón a Puigdemont para ir al Parlamento a declarar la independencia. Y no des ideas, no y des el ideas. sábado es fin de semana, a lo mejor hasta el lunes. Bueno, ya iremos viendo. Recuerdo que el famoso discurso del rey, aquel en el que urgía a todas las instituciones del Estado a restaurar el orden constitucional en Cataluña, es del día 3 de octubre. Estamos a 19. Bueno, estuvo 7 años el señor Rajoy sin hacer caso al suflé
de Cataluña. No, si ya terminó la tertulia, Tony. Buenos días, Carlos. No era una pregunta, Tony, que la tertulia ya terminó. Era una forma de rematar un poco las consideraciones que venimos Buenos aquí. días. Buenos días, Juan Ramón. Pasaba por aquí, digo, hombre, y cuando iba a hablar ha intervenido Rubén, y claro, en el desenfreno de estos tertulianos tuyos, que son gente solvente. Te iba a haber saludado mucho antes, ideas, pero es que ya. ha llegado la carta a mí antes que a Rajoy. Ya ha pagado, que es lo que tiene mérito, porque esta parte ya no se cobra. ¿Ah, tú no la cobras? La parte ya. Tú cobras hasta las 10 en punto. No creas, Me confirma Juan de Dios Colmenero que la vicepresidenta Sáenz de Santa María tiene intención de hacer una declaración también ella. Estamos un poco en el día de la marmota del lunes pasado. Sí, ¿no? sí, y luego al final fue a las 11 la declaración, estuvimos ahí pendientes. Pues yo hoy no me quedo, pues ya te aviso. Sí. ¿No? Bueno, hoy nosotros a las 10 tenemos horas de oyentes, intentamos que la quinta hora, lo que pasa es que últimamente la quinta hora de más de uno es la hora de la emoción. Sí. Es la hora de la intensidad política. Que pasan cosas. Pasan cosas. Bueno, nosotros de momento lo que queremos es que conversen con nosotros y compartan historias a partir de las 10 aquí en Más de Uno, supervivientes de cáncer. Historias de supervivencia, de esas que estimulan a quien se encuentra en la situación que ellos vivieron, y de esas que sirven también para tomar conciencia de una realidad que muchas veces nos olvidamos de ella, y es lo que pasa después de que te han dado el alta. La supervivencia. Hoy vamos a hablar aquí de investigación, de estudios, de prevención, de conciencia, pero queremos hablar también del día después. Y eso a partir de las 10, con permiso de la política, y si la autoridad no lo impide. 17, por ahí. Sí, bueno, 17, 10. Quien dice 10, dice 10 y 8. Pero no hemos dado los teléfonos ahora que lo pido. Todavía no. Ah, pues venga. 609-83-10-34. Rubén, no he traído ni un solo papel. ¡Qué crack! Lo estoy diciendo de memoria después de 3 años. Un ejercicio de memoria, 3 años diciendo el número, ya se lo sabes. Sí, eres como una atracción de feria ahora mismo. 91 426 25 99. 99. 609-83-10-34. Estoy preocupado, Carlos. No veo un reloj aquí delante y no has fallado ni una hora hoy. Ya, es que cuando tengo que mirar el reloj de muñeca es cuando acierto siempre. Ah, qué bonito reloj de muñeca llevas. ¿Te gusta? La correa, sobre todo. Juanra, solamente hay 2 televisiones que marcan la hora, o sea, pero bueno, no hay reloj. Es que Tony no se calla jamás. Es que ahí siempre pero está. ¿Tú por qué siempre tienes ahí, que...? Fondo, tú eres el niño que cuando el mago hace el truco izquierda, levanta el faldón de la mesa, ¿no? Es que hay días que no tú viene eres el niño que cuando el mago hace el truco levanta el faldón de la mesa. Hay días que no está en la tertulia, no está en el programa y aún así está hablando y se le escucha. Pues yo le noto en todas partes. Es que yo soy de los otros. Bueno, a ver si Marisol reparte unos Callahan. Por favor. Ya va siendo hora, ¿eh? Hola Marisol, ¿cómo estás? Hola Carlos, menos mal que llevamos... Ya podéis ir abandonando las instalaciones de Roche. Adiós Tony Bolaño. Que tengas muy buenos días a todos. Adiós Nacho, hasta el próximo día. Hasta otra. Adiós Ignacio, hasta el próximo día. Adiós Rubén Amón. Hasta mañana. Para los periodistas de las radios catalanas que han sido galardonados también en esta misma edición de Los Ondas por la cobertura de los atentados de Barcelona y de Cambrils el pasado mes de agosto. Así que todos ellos pues serán también premiados, que son unos cuantos, incluidos los nuestros de Onda Cero en Cataluña, serán premiados también en esta ceremonia, Fernando. Pues muy bien, pues venga, Alsina, a hablar de la carta. Bueno, de momento esperarlo. De momento a ver si aparece la carta por algún lado, porque el asunto de la carta, claro, teníamos la duda de, pero el señor Puigdemont puede no responder nada y punto, y dejar pasar el plazo. Bueno, hay una información del diario La Vanguardia de esta mañana que dice que Puigdemont ayer en la reunión con el PDeCAT les contó a los dirigentes del PDeCAT lo que dice en la carta que hoy le va a hacer llegar a Mariano Rajoy, por eso pensamos que existe una carta. Sí, porque además da el detalle en La Vanguardia de que es una carta de tamaño algo menor que la anterior. Eso es, sí, lo cual le vamos a agradecer, no te voy a negar. Si en lugar de 2 folios lo dejan en un párrafo, pues... Bueno, y si queda un tuit sería magnífico. Fernando, que tengas un buen día, cuídate. Y hasta mañana. Buenos días. Yo lo único que le pido al señor Puigdemont es que actúe con sensatez, que actúe con equilibrio. Y en consecuencia la única vía posible que tiene el señor Puigdemont es restaurar la legalidad vigente y adelantar las elecciones. No podemos estar esperando a que el señor Puigdemont vea la luz o a qué decide una asamblea de las CUP, que el gobierno tiene que liderar, tenía que haber liderado. Si lo hace ahora, pues bienvenido sea. Desde nuestra perspectiva, elecciones normales o elecciones autonómicas, desde nuestra perspectiva no son una opción. Le hemos pedido al presidente de la Generalitat que si el Estado decide poner en marcha el artículo 155, pues que levante la suspensión. Que levante la suspensión. Menos mal que todos los días vamos contando minuto a minuto lo que pasa en esta historia, porque si no
sería verdaderamente imposible entender nada de lo que dicen los dirigentes políticos a los que escuchamos. La señora Pascal, hemos pedido al presidente que levante la suspensión. ¿De qué habla esta? Pues habla de la suspensión de los efectos de la declaración de independencia que el presidente Puigdemont propuso al Parlamento de Cataluña y que digamos que es la manera que tiene el independentismo de decir estamos ofreciendo diálogo y por eso todavía no hacemos efectiva la declaración de independencia, pero como nos apliquen el 155, entonces sí que la vamos a proclamar. Bueno, en esta situación estamos. Con permiso de Ignacio Varela, de Rubén Amón y de Nacho Cardero, le voy a preguntar a Toni Bolaño, que es quien maneja, al menos en teoría, mejor información sobre lo que está sucediendo en la vida política catalana y que hoy firma una crónica, como siempre, muy interesante de decir, en el diario La Razón, sobre lo que podemos esperar de las próximas horas. Además, hoy el diario La Razón en portada yo creo que resume muy bien la situación. Dice que es muy posible que el señor Rajoy hasta el sábado no convoque Consejo de Ministros extraordinario y que el señor Puigdemont espere a ver qué pasa en el Consejo de Ministros del sábado para ver si se sube al balcón a declarar la independencia o a que lo empujen, o lo que acabe ocurriendo. Tony, ¿qué sabes de estos últimos minutos? Dame alguna primicia. Bueno, de primicia nada. Yo lo que te puedo decir es que sé un poquito menos que ayer, porque cada vez salen más preguntas y la cosa se lía un poco más. A ver, yo creo que hay una especie de tira y afloja a ver quién es el que resbala primero, porque ciertamente el Gobierno no convocará Consejo de Ministros hasta el sábado y seguramente no se aprobará absolutamente nada del 155 hasta jueves o viernes de la semana que viene, con lo cual ahí tenemos un espacio. Bueno, ¿qué es lo que puede pasar? Que Puigdemont levantará la suspensión o suspenderá la suspensión, que queda aquello como más redundante, y hará una declaración unilateral de independencia. Y aquí empezamos con escenarios. Escenario 1, que lo haga desde el balcón de la Generalitat, removerando viejos tiempos. 2, que se convoque la Asamblea de Electos, que es algo así como una especie de aquelarre independentista donde estarán diputados, alcaldes, concejales y todo perro pichichi que quiera asistir. Y 3, que lo haga el Parlamento, pero ahí, claro, ahí abrimos un melón diferente, porque si es una declaración votada en el Parlamento, pues se puede complicar la cosa. Un Parlamento que lleva ya no sé cuántos días cerrado. O sea, que hablan tanto de la vuelta de los tiempos de Franco, pues ahí tienen un ejemplo de cómo se cierra el Parlamento. Y luego convocar elecciones aprovechando que el 155 está en tramitación. Con lo cual, pues bueno, ahí tenemos la incógnita. ¿Pero por qué no se convocan elecciones? Porque todos están intentando meterle la carga de la prueba al contrario. Esquerra pide la independencia, pero quiere que convoque elecciones Puigdemont para así echarle la culpa de que es un flojeras y así pues poder presentarse como los garantes de la situación. El PDeCAT y Puigdemont pueden convocar las elecciones en trámite del 155 para preservar, como dijo ayer la señora Marta Pascal, para preservar la Generalitat, o sea, que no les quiten competencias. Y la CUP, que está, pues bueno, preparando ya la resistencia popular. Una resistencia que va a empezar en el momento que se tramite el 155 y que nadie espere que el 155 cuando se aplique aquí no haya, o sea, se acaba todo y todo está tranquilo y no ha pasado nada. Al contrario. Yo creo que es como decía Eduardo Mendoza, esto va a acabar muy mal. O peor. Estoy en eso. Me has aclarado todas. Así, pues explícamelo tú ahora, porque yo es que tengo un cacao mental. Porque me han resuelto todas las dudas que yo tenía sobre lo que va a suceder. El programa vendrá enseguida Juan Ramón Lucas y vamos a hablar de la vida, precisamente. Vamos a hablar de la investigación. Y vamos a hablar del día en el que estamos hoy, que es el Día Mundial del Cáncer o contra el cáncer. Cada año son diagnosticados 27.000 nuevos casos de cáncer de mama en nuestro país. Por eso es fundamental que el diagnóstico sea precoz y por eso es tan importante la labor que realizan los investigadores y también los pacientes. Los primeros con su profesionalidad, los segundos con su generosidad van permitiendo que vayamos avanzando en el diagnóstico y también en el tratamiento. Y de todo eso vamos a ir hablando esta mañana aquí en la radio con sus protagonistas. Así suena la mañana de este jueves. La radio es Onda Cero. Y somos Fernando Ónega cada día a estas horas. Buenos días, Fernando. Muy buenos días, Alsina. Bueno, estoy deseando ver cómo me resuelves todas las dudas que seguimos teniendo a estas alturas. Qué optimista eres. Yo estoy atento a lo que se diga en este programa de la investigación contra el cáncer de mama. Y estoy atento a la carta, esperando la carta y su respuesta, segunda edición. Será el material del día y me temo que resulta fácil adivinar los contenidos de Rajoy y de Puigdemont. Puigdemont
reacciona usted, señor Rajoy, a la oferta de diálogo encarcelando a 2 soldados de la paz? Rajoy, su empecinamiento, señor presidente, me obliga a hacer lo que nunca quise hacer. Antecedente inmediato, pintan bastos. El PDK se reunió, dictó sentencia y dijo lo siguiente, que si hay 155, veremos si reavivamos la declaración unilateral de independencia y la proclamación de la República Catalana. Y algún oyente se preguntará, oiga, cronista, ¿no había dicho el gobierno que ofrecía elecciones a cambio de no aplicar el 155? Con esa idea nos acostamos ayer. Sí, señor, con esa idea nos acostamos ayer los más tempraneros. Pero la oferta de Rajoy tuvo respuesta negativa. Si estamos a setas, estamos a setas. Proclamaremos la República y elecciones en todo caso después. Y constituyentes. Y aquí mis preguntas. ¿Por qué los independentistas no aceptan esa oferta de urnas si eso es votar? ¿Qué les frena? ¿La debacle del PDeCAT anunciada en las encuestas o el miedo a que la mayoría separatista no lo sea tanto? Y por parte del gobierno, su oferta de urnas a cambio de 155. ¿Significa que es cierto lo que dice El País esta mañana, que gobierno y PSOE dudan sobre el alcance y el momento del 155? ¿Hasta dónde llega esa duda? ¿Es quizá miedo a sus consecuencias? Qué curioso. Hasta hoy el 155 era para frenar la independencia. Desde hoy la independencia es la respuesta al 155. Con ello, la situación al comienzo del 19 de octubre es todavía más compleja que antes. Los unos instalados en la declaración unilateral sin moverse, los otros obligados a cumplir la ley. Y en esas condiciones el independentismo no solo sigue pensando en la República Catalana, está también en las movilizaciones en la calle y resucitando esta idea de la desobediencia. Sí, no sé si eso es más de la CUP que de Esquerra y el PDeCAT, pero en eso andan. Desobediencia masiva no violenta, estilo Gandhi, decíamos ayer. Metidos en esos futuribles, que diría la ministra de Sanidad, ¿a qué conduce la proclamación de la República sin ningún país europeo, y creo que tampoco del mundo salvo Venezuela, acepta un Estado nacido de una violación de la Constitución? Alemania lo volvió a decir ayer, insta al independentismo a respetar la Carta Magna. Y hay otras novedades que merecen comentario. La imagen buena, representantes del Gobierno central, del Gobierno catalán y del Ayuntamiento de Barcelona para solicitar la Agencia Europea del Medicamento para la ciudad condal. ¿Servirá al menos para que algunos cenutrios entiendan que unidos se consigue más? Y si no se concede a la agencia, ¿será por miedo a la crisis política? La incógnita, ¿por qué Montoro abre una cuenta en el Banco de España para gestionar los gastos de Cataluña? ¿Es la primera acción concreta del 155? El misterio, ¿de dónde ha sacado Artur Mas los 2,2 millones de euros? Lo quiere saber el Tribunal de Cuentas, y yo pensaba que eso, de ser investigado, lo hacía la agencia tributaria. Respecto a las consecuencias de todo, anoten una nueva cifra. Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, vaya nombre, esta crisis le puede acabar costando a España entre 12.000 y 14.000 millones de euros. Y anoten una consecuencia política. Podemos, siempre lo suyo, ahora no quiere estar en la Comisión de Reforma Territorial. Nos priva de su sabiduría. ¿Es por el 155 o porque no se quieren mezclar con esa gente del PP, el PSOE y Ciudadanos? Y en el frontispicio de las frases, la del escritor catalán y premio Cervantes, Eduardo Mendoza. Esto es un lío que acabará mal. Se admiten discrepancias. Pero pasan más cosas en España, por fin. En la economía, la apasionante batalla por el liderazgo mundial de autopistas. ACS presenta una OPA por Abertis que supera en 2.000 millones la presentada por Atlantia. Y pasa que hay 4 nombres para el recuadro de honor. Ruth Beitia, la mejor atleta, que se retira. Eugenio Fontán, historia viva de la radio, que ha fallecido. Susana Griso, premio Ondas. E Isabel por antonomasia, Isabel Gemio, también premio Ondas. Todos los honores para ellas, porque la palabra felicitación se me queda pequeña. Todos los honores también para los... Son las 8 en punto de la mañana, son las 7 de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo han empezado este día, que es jueves? Estamos a 19 de octubre del año 2017, nueva mañana de radio. Este es un día en el que les venimos explicando desde las 6 en punto. Es un día en el que puede pasar de todo, y es un día en el que puede que no pase absolutamente nada nuevo. El asunto es que dentro de 2 horas
termina el plazo. Esto seguro que usted sí que se lo sabe porque se lo hemos recordado varias veces a lo largo de estos últimos días. Termina el segundo plazo que le dio Mariano Rajoy al señor Puigdemont para que cese la rebeldía, abandone la insurrección y empiece a comportarse de una vez como un gobernante constitucional. Naturalmente el señor Rajoy no se lo dice a Puigdemont con estas palabras tan ásperas, no vaya a herir los sentimientos del líder insurrecto. Lo que le ha dicho reiteradamente el señor Rajoy es que regrese a la legalidad, regresa, estimado Carlas, por el bien de todos, o en expresión suprema del marianismo gobernante, para evitar males mayores y no tener que hacer lo que no quiero, Carlas. 10 de la mañana sonará la campana, campana y se acabó. Entonces sabemos lo que se acaba, que es el famoso plazo, pero ignoramos lo que comienza realmente hoy. No se sienta usted, por tanto, descolocado. Sí, llegadas las 10 de esta mañana y sabiendo, como a estas horas ya sabemos todos, que hay tantas probabilidades de que Puigdemont recule como de que se peine con la raya al lado, o sea, ninguna probabilidad, no se descoloque usted si a las 9 de la mañana en la Moncloa ni respiran. El gobierno se siente más cómodo en el silencio que dando explicaciones, esto lo sabemos. Pero ocurre que a partir de esta mañana el foco ya no está en Puigdemont, ni en Junqueras, ni en la CUP. El foco ahora ya está en el presidente del gobierno de España, que habiendo constatado que el gobierno catalán no tiene intención alguna de restaurar el orden constitucional, más bien todo lo contrario, tiene él la obligación de restaurarlo. Y tiene la obligación de explicarnos a todos cómo piensa hacerlo. Digo más bien todo lo contrario porque el gobierno de Cataluña, en lo que están los tres partidos que gobiernan Cataluña, que son el PDeCAT del profeta Artur Mas, la Esquerra del Santón Junqueras y la CUP, que quiere hacer volar Cataluña por los aires, han vuelto a hacer pandilla los tres para inflar el globo este de la declaración unilateral de independencia. Pero otra vez con este asunto, dirá usted. Pues sí, pues otra vez. Los valerosos dirigentes del PDeCAT, que en privado dicen que esto se les ha ido de madre, pero que en público nunca lo dicen de esa manera, salieron anoche a explicar que si al gobierno se le ocurre aplicar el 155, el muy honorable presidente no tendrá ya más remedio, criatura, que levantar la suspensión de los efectos de la declaración de independencia, la parte contratante de la primera parte. Y por lo tanto, pues si la respuesta al Estado es el artículo 155, pues vamos a pedir que se levante esta suspensión, pero en todo caso el escenario electoral pues no lo tenemos ahora mismo encima de la mesa para dar respuesta a los últimos acontecimientos. Aparte contratante, ¿qué significa esto que dijo ayer Marta Pascal, que es la coordinadora del PDeCAT? Pues mire, significa lo de siempre, que primero dan por bueno un referéndum que fue un tongo, dan por válida una ley anulada por el Tribunal Constitucional, dan por comprobado que el pueblo de Cataluña quiere la independencia, aunque saben que no es así, dan por justificado pasarse el reglamento del Parlamento Autonómico por el arco del triunfo y después de hacer todo eso, le echan la culpa al Estado de que ellos tengan, oiga, ¿qué remedio les queda?, tengan que proclamar la Independent Republic of Catalonia, ¿no? Esto de help us, ayúdanos Europa, que España nos oprime. Desde ahora y hasta las 10 en punto de la mañana aquí en Tertulia, más de una voz, más de un punto de vista, más de una opinión. Estamos en tiempos de tecnologías muy avanzadas, pero se reivindica también la carta en papel, el correo postal y el burofax como instrumento para la actividad política de nuestro tiempo, para la alta política. Estamos a la espera de conocer la respuesta que por carta va a dar el presidente Puigdemont, a la respuesta que por carta le dio el presidente Rajoy, a la respuesta que por carta le había enviado Puigdemont al requerimiento que por carta le hizo llegar el gobierno de España. Si usted se está preguntando ¿cuándo va a terminar esto?, la respuesta es nunca va a terminar. Terminan los plazos, eso sí, que se dan los unos a los otros, pero la situación sigue siendo la misma que era. Si le preguntas, por ejemplo, al PDeCAT si va a haber elecciones en Cataluña, te dice que todavía no sabe. Pero en todo caso el escenario electoral pues no lo tenemos ahora mismo encima de la mesa para dar respuesta a los últimos acontecimientos. Si le preguntas al gobierno de España si habrá elecciones en Cataluña y si acabó el problema, dice lo que dijo aquí el martes la ministra Montserrat. Si hace eso el señor Puigdemont, aquí no ha pasado nada. Yo he dicho que siempre lo ha sido así, pero ahora aún más. Una hora es una vida en política y por tanto no hagamos futuribles. Una hora es una vida, no me hagan futuribles. Esta mañana intentaremos, sin el menor éxito, resolver todas sus dudas sobre qué va a pasar
con la cuestión catalana. A las 9 escucharemos, como siempre, la firma de Vicente Vallés, con Ignacio Rodríguez Burgos, el análisis económico de esta mañana. Buenos días, Ignacio. Saludos, buenos días. Y además hoy en la animación del programa, e incluso en el análisis, Tony Bolaño. Buenos días, Tony. Muy buenos días. Nacho Cardero. Nacho, buenos días. Buenos días. Ignacio Varela. Buenos días, Ignacio. Hola, buenos días. Y de Rubén Amón. Buenos días, Amón. ¿Qué tal? Buenos días. Una hora es una vida, dice la ministra de Sanidad. Mira, luego vamos a hablar de... Estamos en los laboratorios Roche esta mañana haciendo el programa. Un gobierno en rebeldía, con una fuerza armada. Tú dices, se pone a prueba el Estado, y yo creo que lo que se pone a prueba es si existe o no el Estado. No, absolutamente. Y si el Estado tiene realmente medios. Y si el uso de los medios en Cataluña permite o implica perder toda la vigencia y el músculo en el resto de España. Porque ayer yo hablaba con un secretario de Estado y decía, tenemos la impresión de que el Estado español existe. Hemos visto que en Cataluña no está presente, entre otras razones por las competencias y atribuciones de que disponen las comunidades autónomas, pero tampoco existe un músculo de funcionarios capacitado para obrar en Cataluña, sin por ello descuidar el resto de la cobertura, que realmente es escasa. O sea que uno se va a preguntar cuáles son realmente las prerrogativas y el músculo del propio Estado en la ejecución de un plan que a mí me parece demasiado beligerante respecto al que yo veo. Y no es porque yo sea un optimista. A mí de esta crisis me alarma que el único líder que no ha ejercido su papel sea el presidente del gobierno. Me refiero a que el rey cumplió con su papel, urgiendo al restablecimiento del orden constitucional. Lo han hecho los empresarios con un ejercicio, puede que tardío, como decía Borrell, pero rotundo, de advertencia. Lo ha hecho la sociedad civil con una enorme manifestación. Lo está haciendo la justicia, como demuestra la prisión provisional de los Jordis. Pero yo creo que Mariano Rajoy está haciendo todo lo posible para no hacer nada y que el escenario se desbloquee por sí mismo, como si él no tuviera un margen de actuación. Esa es la estrategia. Eso ya es imposible. Esa es la estrategia. Si os dais cuenta, todo lo que estamos hablando aquí conduce a lo mismo. Es decir, había una intención clara desde el primer momento de Mariano Rajoy de no tener que aplicar el artículo 155, básicamente por lo que comentabas tú, Carlos, de que es un artículo vacío que hay que llenar y no sabes hasta qué punto lo vas a llenar de una forma acorde a la constitucionalidad, ¿no? Entonces ahí tiene un problema, no quería explorar ese terreno y se va a ver obligado a explorar ese terreno. Igual que Puigdemont. Yo estoy convencido que Puigdemont no quería hacer una declaración unilateral de independencia y al final todos los caminos le van empujando, igual que a Rajoy activar el 155, a hacer una declaración unilateral de independencia, ¿no? Entonces ahora estamos en ese punto. Yo quiero creer que como todo el mundo está tratando de poner la pelota en el campo del otro, una partida de mus donde ya las cartas están marcadas, ya sabemos todos dónde están las cartas, pues bueno, todavía hay un cierto margen. Lo que está haciendo Rajoy es asfixiar al contrario, intentar asfixiar al contrario, pero por aburrimiento. Es decir, al final habrá un artículo 155, pero por aburrimiento. Yo creo que hasta los independentistas pedirán que se active el artículo 155 porque están hartos ya de que se estén pasando la pelota todo el rato. Algunos lo necesitan, el 155, claro, para poder justificar sus movimientos. A donde yo quería llegar, y ya termino, es o el Estado garantiza el control operativo de los Mossos d'Esquadra, sí, que es la única fuerza policial que efectivamente puede controlar aquel territorio. Antes de que el 155 haya que ponerlo en práctica, o estamos abocados o bien a un choque entre fuerzas policiales, que sería trágico, o bien a admitir la impotencia del Estado para hacer cumplir la ley en una parte del territorio. Pero, a ver, Ignacio, es que la Policía Nacional y los guardias civiles están en barcos, aislados, por eso digo, y confinados. A eso me refiero conviene hacer un ejercicio de claridad respecto a hasta dónde puede llegar el Estado. A ver si el Estado tiene capacidad logística y músculo suficiente para ocuparse de la hoja de ruta 155 en los extremos que tú estás describiendo. La hoja de ruta, Rubén, está ya planificada básicamente, es decir, y se ha repetido por la saciedad. Es desde el punto de vista económico y de la seguridad y el orden público. Desde el punto de vista económico ya lo intervino Montoro, y un interventor general todavía intervendría más las cuentas, sería de las primeras medidas en tomarse, y antes que esa es lo que señalaba Ignacio, que es la intervención de los Mossos. El control de un cuerpo insumiso. Totalmente, pero no se puede hacer previo al artículo 155.
No, se tiene que hacer a posteriori. Bueno, la Ley de Seguridad Nacional. Sí se puede, Nacho, Hombre, sí. aplicando la Ley de Seguridad Nacional, por supuesto. Pero me refiero que si queremos incendiar un poquito más las calles, No. Pues aplicamos la Ley de Seguridad Nacional, después del 155, el estado de sitio y demás. Lo que quiero decir es que en esta hoja de ruta el plan del gobierno es sustituir el atrapero, lógicamente, no por un coronel de la Guardia Civil, sino por uno de los antiguos Mossos o directores de los Mossos que fueron desplazados en su momento yo digo, Nacho, por Puigdemont para poner a alguien más acorde. Lo que trato de decir, yo me estoy portando bien, es pero que el plan del Estado Estoy pisando un cable sin querer y están saltando chispas otra vez hay una tormenta hoy en Madrid. A mí no me preocupa que el Estado quiera o no aplicar el 155 a través de sus mecanismos institucionales, en este caso del Senado. Me preocupa si está capacitado, si está dotado para poder hacerlo. Hasta ahora hemos sabido que el Estado no pudo impedir la celebración de un referéndum, ni fue capaz de localizar miles de urnas, ni consiguió tener consigo la lealtad del cuerpo de represión, que eran los Mossos de Escuadra, y tuvo que apelar al refuerzo de policías nacionales y de guardias civiles que no resultaron operativos precisamente por su posición de minoría. Yo entiendo que el Estado puede aplicarlo. Lo que está claro es que Europa no va a apoyar a nadie, o sea, no va a apoyar a Cataluña, porque hoy Pedro Sánchez está con Juncker, mañana está Rajoy en la cumbre, con lo cual no sé, a no ser de que sea el Reino de Moldavia que apoye a Puigdemont, no parece que haya nadie de la Unión Europea que esté por la labor. Muy bien. Bueno, igual Barrumeva por allí da una rueda de prensa y consigue nuevos apoyos para la causa. El de las Islas Feroe ya lo consiguió. Oye, perdona, es un tema que hay que tener en cuenta. En ese sentido. Bueno, os cuento, por cierto, que hoy en el diario El Independiente, ya que he mencionado una información del Confidencial, he mencionado el diario La Razón, he mencionado La Vanguardia, pues voy a seguir haciendo amigos. El Independiente, el diario de Casimiro García Vadillo, trae una información, yo creo también interesante, una crónica de Cristina de la Hoz esta mañana, que habla de los temores que tiene Mariano Rajoy respecto de la aplicación del 155. Es decir, esto de que quiera ir pasito a pasito, no solo es por estrategia política, sino también porque desde el punto de vista jurídico hay algunas cosas que parece que no las tienen del todo claras en el gobierno de España. La principal de ellas sería qué pasa si el gobierno de Cataluña recurre al Tribunal Constitucional, valga la paradoja, sabiendo el respeto que le tiene ese gobierno al Tribunal Constitucional, recurre la aplicación del 155. Lo que no tiene claro el gobierno, según esta crónica, es que el Tribunal Constitucional no le fuera a dar la razón al gobierno de Cataluña, lo cual, desde el punto de vista jurídico, pues sería un revés verdaderamente notable. Este es uno de los temores. Otro de los temores es que los funcionarios de la Generalitat de Cataluña, los empleados que trabajan para la administración catalana, decidieran resistirse a la aplicación del 155. Por la vía de los hechos dijeran: no reconocemos la autoridad del gobierno de España, aunque haya asumido las competencias. Claro, llegada a esa situación, ¿cómo haces valer el 155 allí o aquí, en Cataluña y en la administración autonómica? Por aquí apuntaba el otro día Ignacio Varela, también en una de las intervenciones en este programa, ¿no? No es solo a decir aplicamos el 155, sino hay que ir allí a hacerlo efectivo, y esa es la principal dificultad. Así que me voy a saltar a Nacho Cardero y le voy a pedir a Ignacio Varela que nos haga el análisis de la situación esta mañana. Sí, espero no meter mucho susto en el cuerpo a la gente. Vivimos bajo el síndrome del día D. Este es el enésimo día D desde hace varios meses, pero sí probablemente hoy lo es más que ningún otro, porque a partir de las 10 de la mañana, sea hoy el Consejo de Ministros, o sea cuando sea, el Estado está puesto a prueba. Y está puesto a prueba no ya en su capacidad regulatoria, sino en su capacidad ejecutiva, en su capacidad de hacer valer materialmente su poder. A partir del momento en que el Consejo de Ministros ponga en marcha el procedimiento del 155, este deja de ser un número cabalístico para pasar a ser un catálogo de medidas concretas, conocidas, pero durante unos cuantos días no aprobadas, porque el trámite en el Senado, corriendo mucho, duraría una semana. Entraríamos en un periodo de provisionalidad, en donde ya se sabe las medidas que el Gobierno quiere aprobar, pero todavía no se pueden poner en práctica. Y durante esa semana tenemos un poder en rebeldía, que es el Gobierno de la Generalitat, que conserva todo su poder, entre otros una fuerza armada de 17.000 personas dispuestos a defenderle en sus planes, y que puede...
y que puede hacer todo tipo de hechos consumados. Digo, pero Ignacio, ¿en serio Cataluña ha reunido un ejército para iniciar una guerra? No, tiene 17.000 Mossos de Escuadra. Pero en los términos bélicos estos inquietan un poco, ¿eh? No está claro que haya lealtad de los Mossos a emprender una guerra civil. De momento hay lealtad del mando de los Mossos. O hay que disparar, ¿eh? Esto significa... Sí, no, es que ahí quiero ir. Esto significa que el Estado, bueno, entre otras cosas, no solo se puede subir al balcón Puigdemont, sino que desde que se suba al balcón puede empezar a actuar materialmente como Estado independiente. Por ejemplo, se sabe que hay planes de contingencia para al día siguiente o en las horas siguientes tomar materialmente las infraestructuras básicas, puertos, aeropuertos, centros de comunicación. O sea, tú ves un clima de guerra. Bueno, déjame que termine el... Ojo, es que si uno no se sorprende por este escenario, sería una especie de fantasma, ¿no? Es que todo esto es pasar de la poesía a la realidad. Ya, pero la realidad es que esto va a pasar durante una semana. Pero digo que no pretenderás que no reaccionemos ante este escenario como si estuvieras escribiendo un jardincillo florido, ¿no? Permitidme terminar el argumento. Sí. Esto va a pasar al menos durante una semana en la que el 155 no se puede aplicar porque está en el Senado tramitándose. Pero es que efectivamente, una vez que el Senado decida, se plantea el problema de hacerlo materialmente efectivo. Si se decide, por ejemplo, inhabilitar o cesar a unas determinadas personas, a esas personas hay que sacarlas físicamente de los despachos, porque desde luego, porque lo publica el BOE, ya hemos aprendido que no lo van a obedecer, y quien lo sustituya tiene que empezar a dar órdenes y que se cumpla. Lo cual nos remite necesariamente al uso de la fuerza. Y vamos a caer en eso. E insisto, yo creo que aquí la clave de todo está en que cuando llegue el momento de la verdad, y ya está llegando, el Estado no puede permitir que haya